El problema es que a la gente le miente. Realmente en el derecho, pues sí, tal vez uno ve con humanidad el asunto y pues es importante que la persona, si se porta bien, salga antes. Pero realmente la finalidad ahí no es beneficiar a esa persona. Vivir en una celda de 2x2 donde la única forma en la que tú tienes para sobrevivir es con corrupción y plata. Pero realmente la manipulación a la idea del cambio, la deshonestidad intelectual es una de las cosas que más me asombra a mí. Asombra negativamente. Al parecer llega hasta diciembre y ya salió el presidente a decir: a mí me importa un carajo, yo no voy a subsidiar más ese tema. Me importa un carajo la vida de la gente. Juan José Castro es un personaje que uno fácilmente se topa en las redes sociales, particularmente Instagram o YouTube. Tiene un podcast que se llama Vamos pa' eso. Es un podcast interesantísimo. Podría ser escandaloso y no lo es. Eso es lo interesante. Se asumen dramas humanos con una visión muy, muy científica y muy de abogado penalista, que es lo que es este hombre. Y adicionalmente eso es un tipo que hace cosas extraordinarias, como que de verdad una especie de Batman que va como tras la justicia y tras la libertad de la gente. Tiene mucha acogida su discurso y lo hemos invitado a conocer su discurso de frente. He ahí el podcast. Juan José, lo que nos gusta aquí es dos cosas que han pasado. Una, conversar, y nos gusta conocer a la gente mientras conversamos. Pero es verdad, o sea, te estoy viendo por primera vez hace 20 minutos y parte de la aventura del podcast es hacer una exploración contigo en vivo y en directo para el streaming o para la grabación igual. Entonces, nos despojamos de todos estos protocolos tradicionales de la televisión de cuando yo estaba chiquito. Bienvenidos, hoy tenemos una gran persona. Todos los días tenían una gran persona. ¿Cómo hacían para conseguirse una gran persona cada 8 días? Un país lleno de grandes personas. Sí, ojalá fuera así. Entonces, éramos llenos de buenas por personas. eso voy a saltar, pero voy a hacer una precisión exacta. La razón por la que estoy tan entusiasmado hoy de hablar contigo es primero porque por fortuna no me dio por ser abogado, porque yo iba directo para allá, yo iba directo. Por fortuna trabajé en un juzgado de instrucción criminal en unas vacaciones. Me fascinó aún más el derecho penal, pero para lo quemado, hijo, y venir aquí todos los días. Y eso fue lo que me persuadió en estudiar derecho. Y hoy en día me alegra mucho no haberlo estudiado porque yo creo que yo sufriría mucho. Yo habría sufrido mucho porque seguramente me habría ido, estoy seguro, por penal o por familia, porque a mí lo que me gusta es la telenovela, esa es la verdad. Sí. Entonces, ¿Usted le gusta el drama? sí, me gusta el drama. El papá de Germán también fue penalista, que en paz descanse. Entonces estás en un sitio donde entendemos lo que haces. Y a mí el derecho penal, adicionalmente a la parte cinematográfica y dramática y todo esto, me genera muchos cuestionamientos filosóficos, éticos. De hecho, no sé si lo sabes o no, pero yo fui el escritor de La mujer del presidente, que es pues un viaje por el derecho penal colombiano y por el derecho penitenciario, que a los dos los conocí de niño, tanto por mi hermano Germán, que es penalista, y por mi mamá, que era trabajadora social de las cárceles. Y desde acá, y vamos a ver si tú estás de acuerdo conmigo o no, o si te me vas a parar del podcast y te pones bravo, para mí caer en manos de la justicia colombiana en ese territorio es caer en manos del demonio. ¿Estamos de acuerdo un poco? Mauri, ¿por qué no lo relaja dándole un Ahí va, coctelito? relajémoslo bien. Sí. No, pero imagínense si a estas alturas de la vida no sé manejar malas y buenas conversaciones o jodidas, imagínense. Bueno, este es oréganos. Orégano, sí. ¿Ya se sabe el nombre del cóctel, Ger? No, Mauro, perdóneme, no. Raíz y fuego. ¿Raíz y fuego? Es el mismo que lo dejó borracho la vez pasada. Es por eso se me olvidó. Por Red Cassette. Mira que está buenísimo. Pero cuénteme qué tiene. Este tiene. ¿Qué es lo que tiene? Tamarindo. No, vodka de tamarindo. Pero se le Espéreme. No, ginger, limón y arándano. Vodka de tamarindo, ginger, limón y arándano, y nos lo da nuestro amigo de Oréganos. De Oréganos, nuestro patrocinador nuevo. Nuestro patrocinador que nos quiere mucho. Yo no sé si es patrocinador o emborrachador. Yo creo que es como alcahuete que llaman. Alcahuetes. Alcahuete nuevo. Alcahuete. Pero, oye, Sergio, de verdad, hermano, se fajó. Bien, entonces salud. Gracias, salud. Ger, porque nos está faltando. No, y otro pedacito importante. Mira,
te vamos a regalar, Germán está haciendo experimentos de Mog Ok. y tú eres el primer conejillo de Indias. Ok. Toma en él, si algo raro pasa, nos llamas. Eso es muy jodido porque si pasa algo malo me toca demandarlo a hacer No, ojo, ojo, porque la persona que hace los mugs es un amigo mío, un amigo mío que montó ese negocio en Ya vamos a Cogua. echarle la culpa a la En- mía. pues cuidado porque mi amigo, o más bien es el hijo de una amiga mía que tiene condición de autismo y ella Ok. está aprendiendo a hacer esas cosas y, Ok. y está montando ese negocio Ah, bueno, no, en Cogua, buenísimo. Cundinamarca. Entonces, Entonces limitamos la demanda, Ya. retiremos eso. Y mira, y esto tú no habías nacido, pero tus padres seguramente se acuerdan. Esta señora, mujer maravillosa, así de bella como la ves está. Ujú. Y así está y tiene 86 años. Ok. Ella es una psicóloga muy importante en Colombia. En los años 70 fue la primera persona que salió a televisión de tener un programa que se llamaba El Enemigo Oculto. que Ujú. usted seguro nunca vio. No, pues no, No, había la verdad nacido, no. ¿no? Pero Yo, tus yo soy padres sí. millennial, yo ya... Y María Isabel allí se hizo muy famosa hablando por primera vez de la drogadicción como un problema de salud pública y no un problema penal. Buenísimo. Y ayudó a mucha gente. De hecho, pues yo la conocí porque terminó yendo a la cárcel de mujeres donde mi mamá trabajaba de Ok. directora. Y hoy en día es una gran pintora, gran, te digo, es gran. Ok. Grandes ligas, expone en Manhattan. En este momento va a exponer otra vez en una galería muy elevada de Manhattan, en Dubái. Y nos quiere mucho, mucho. Y a mis invitados les regala este libro autografiado por ella. Muchas gracias, Mauricio. Maravilloso, maravilloso. Además se ve regia, ¿no? Es el adjetivo calificativo perfecto Regia. generacional, además. Pues Sí, dígase sí, con la sí, regia, sí, sí. regia, Regia, sí. o sea, regia. Sí. Maravilloso, Es una belleza. Y oírla hablar y todos. maravilloso. ¿Rola? Sí, rolísima. Sí, sí, ella. Es regia. Porque tiene un aire como a Consuelo Araujo, ¿no? También, ¿no? Sí, ¿Cierto? ¿Cierto que sí? sí, pero no, es rolísima. Rolísimo. Maravilloso, muchas A gracias. ti, gracias a Dios por apreciarlo. Bueno, Mauricio, tenemos a alguien viéndonos. ¿quién? Mi hijo Fernando. No, Fernando sí no sale como es. No, alguien más. Está bien. Ok, ¿no sabemos cómo se llama? No, pero le podemos pedir que nos escriba. Escriba. Juan José. Y el miembro que está por ahí rondando. Da la Saludos cara, allá. da tu nombre. Estábamos contextualizando. Te decía que yo escribí La Mujer del Presidente por lo que te conté. Yo crecí en las cárceles porque yo iba chiquito. Chiquito de 6 años. Se podía, en esa época, Ujú. se podía. ¿Qué año era? 66. 66. Y mi mamá trabajaba en el interior del penal. O sea, Ujú. ella estaba con los detenidos. Y yo me sentaba ahí al lado de ella a pintar maricaditos, me daban papelitos y todo a pintar. A veces, ya dependiendo en qué cárcel fuera, el recluso o la reclusa me llevaba adentro y me cuidaban mucho y me querían mucho. Naturalmente, vamos aclarando, una cárcel no es un nido de asesinos, para que empezar, ¿no? Tú lo sabes perfectamente. Y lo que sí, a pesar de mi inconsciencia, era que lo que yo percibía, lo que percibía en mi piel era mucha tristeza, angustia y dolor Ujú. con todas las personas que llegaban a hablar con mi mamá. Y luego mi mamá trabajando en la relación familiar, porque es lo que ella hacía. En esa época el trabajo social todavía no era profesión, era más como un oficio. Ok. Mi mamá veía, pues, y yo andaba con ella, las tragedias que se causaba cuando alguien entraba a la cárcel. Muchas veces la persona realmente inocente, porque en aquella época tú seguramente lo estudiaste, se iba a la cárcel por cheques, por ejemplo. Sí, claro. Entonces pasaban muchas veces que el esposo le decía a la esposa, ay, mija, venga, es que no traje la chequera, gíreme, hay un chequecito de lo que sea en aquella época, 10.000 pesos, un capital. Y la señora hacía eso y el cheque salía chimbo y la que se iba presa era ella. Entonces imagínate los dramas, o también el señor que agarraron porque tenía dólares que eran falsos, pero él, me acuerdo, y entonces cuando llega, está detenido, se descubre que tenía amante, entonces además pierde a la familia, pierde la libertad, pierde los dólares. Imagínate la tragedia. Y mi mamá trataba de hilvanar todo eso, pero yo siempre me daba cuenta de la gran dificultad que era la paz de estas personas por cuenta de la podredumbre del sistema. Ujú. Y ahí me sensibilicé mucho a esto. Y yo me puse a mirar lo que tú haces y fíjate que ahorita te presenté de una manera que te causó sonrisa, que te dije, es como un Batman, pero del derecho. Porque viendo lo que haces, pensé, este man es como un Batman que se pone una capa y sale a proteger aparentemente al que está sobado. ¿Eso cómo te sonó?
Creo que lo único que me hace falta es la plata. Tener Y la las plática de armas. Bruce Y Wayne. las Sí, armas. claro, y todo un emporio tecnológico, un respaldo empresarial gigantesco. Quizás un poquito de ejercicio para Sí, estar sí, lo sí, suficiente. sí, 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 todavía hay barriga, ¿no? Yo todavía estoy en ese momento de resignación post 30 que uno acepta la barriga, que se niega a aceptar la barriga, tú. Estos jóvenes Pero, de 30, Mauricio. Pero no, no, me generó una sonrisa muy bonita porque en medio de todo, tal vez lo que hacen este tipo de superhéroes es tratar de hacer cambios en unos contextos donde tal vez el derecho, la realidad y la sociedad se ven como tan inmutables, donde los que operan la justicia son personas que están tan metidas, yo lo estuve durante muchísimo tiempo, muy metidas en un contexto de comprensión del derecho como algo estático, algo acartonado, algo, algo súper ortodoxo, y realmente tratar de salirse un poquito del molde del esquema y tratar que pues fue una apuesta bastante particular y muy interesante hoy. Obviamente siempre va a ser más fácil ser historiador que profeta. Y hoy puedo decir que salió bien. eh, pues es realmente algo que me saca una sonrisa porque realmente fue pensar distinto y tratar todavía constantemente hacer las cosas distinto dentro de un sistema muy ortodoxo, muy acartonado, dentro de una justicia agónica, endeble, brutalmente congestionada, donde realmente, y tal vez una de las cosas que yo siempre digo es que si ustedes se dan cuenta lo que planteaban tal vez uno de los primeros teóricos de los estados liberales como Locke, como Rousseau, ¿cierto? Como Hobbes, donde le decían, venga, asociémonos en una sociedad y al menos el Estado le tiene que garantizar a usted su seguridad, que hoy no pasa, la justicia, que tampoco pasa, y algunos decían de pronto, bueno, un escenario de seguridad social y otro tipo de esas cosas. Eh, Incluso hoy, 400 años después de todo eso, cuando este tipo de cosas no pasan, donde a pesar de caer como en ese tema burocrático de creer que tenemos funcionarios para todo, leyes para todo, e incluso hoy las personas no pueden garantizar sus derechos, pues fue un momento muy chévere como para patear la lonchera, porque fue un escenario de patear la lonchera y decir, oiga, tenemos que hacer algo completamente diferente, tenemos que abanderarnos de esto, y así, y ha salido bien. No puedo caer de pronto en la pretensión ególatra de creer y decir que desde el inicio lo pensé que iba a ser de esta manera, pero sobre la marcha hemos tenido tal vez la cualidad de ser dúctiles, de ser maleables, irnos adaptando a las cosas, ir redefiniendo objetivos. Entonces, pues sí, me encanta ese mote o ese apodo. ahora, danos luz sobre esto. Cuando dices salió bien, ¿qué salió bien? Salió bien cuestionar la justicia, salió bien salirse del molde de abogado, salió bien salirse de la ortodoxia del derecho para tratar de acercar el derecho a la gente, que es finalmente la idea, que es lo que yo me planteé desde el inicio cuando empecé a crear contenido, porque todo esto empieza con el cliché de la pandemia, la reinvención, que obviamente en el fondo solo era una necesidad de hacer algo ante cómo se apagó la sociedad en un escenario de una pandemia global, pero esto nació con un amigo, con uno de mis grandes amigos publicistas y un amigo que trabajaba en mercadeo, que él me empezó a mostrar cómo le estaba yendo de bien al hermano cirujano plástico haciendo videos en TikTok. Pero pues obviamente en ese momento TikTok, y todavía lo sigue siendo para algunos escenarios, era bailecitos, pendejaditas, y esa idea ortodoxa de abogado de tú tienes que salir a todo lado regio, divino, con tu mejor traje, tienes que siempre inspirar y mostrar que eres una persona perfecta, impoluta. eh, Cuestionar esa idea, hablar de derecho abiertamente, porque también de eso también está el gran problema que tienen todos los abogados que todavía lo siguen teniendo. Y es que a los abogados nos enseñan primero a pensar, a escribir,
a expresarnos de manera compleja y nos evalúan mejor si lo hacemos de esa manera en las universidades. Ujú. Y todo en mi criterio crítico es porque nos encanta tener un monopolio del lenguaje y tener el monopolio del lenguaje Y decir jurídico. palabras que nadie más Ya, entienda. no, Claro, claro. exacto. Y un tonito, y no quiero que pierdas el No, hilo, no, pero es que me no. encanta porque es que como yo crecí entre ellos, a mí no me traman, pero a mí me les conozco el tonito cuando empiezan. Mira, José, es que tenemos que entender. La cosa se ¿No? soluciona Así. así. Y te ponen un marco con dice, "Ucha, acabo de entrar al Vaticano y este man me va a santificar". Son unos manipuladores. Sí, 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 Bueno, sí, sí, sigue, sí. por favor. Ya, Sí, perdón, sí. ya sé quién está conectado. Edwin. ¿Quién? Edwin está conectado. Ah, ok. Ya nos saludó. Saludos, Qué- Edwin. sí. Saludos, Hola, Edwin. Edwin. Gracias. Y sí, pero pues entonces, haz de cuenta que, a ver, no sé, si le pudiéramos poner un símil, una metáfora, es como a salir del cascarón o yéndonos a términos filosóficos, es salir de la cueva de Platón, tal vez, ¿no? Y era dejar de ver que las sombras eran realidades. Y si ponemos el mito de la caverna de Platón, pues simplemente era en este momento, muchas personas están pensando que las sombras son su realidad, pero la persona que salió y vio las cosas realmente, ¿cierto? No se quedó solamente con ir a convencerlos de la caverna, sino tratar de mostrarle a las personas que el derecho se puede hacer de una manera diferente. Porque pues todo también esto nace de mi tesis, bueno, de mi ejercicio profesional, de ser ese abogado que me enseñaron ser y en algún momento entra la pandemia, yo también me di cuenta que a raíz de una tesis que solo entiende un abogado penalista, ¿Cómo se eh, llama? ¿Cuál es el título? la relativización del principio de independencia e imparcialidad judicial a la luz de los juicios paralelos y las ceremonias de degradación. Este man está mamando gallo, mano. Este man no es serio. Con el título No. el jurado dijo, listo, dígale que sí, yo no quiero Aprobada, hablar con ese publicada. tipo. Sí. Seguramente era eso Artículo de y revista académica. 1500 páginas. No, y además, no, en eso sí se han movido un poquito las universidades porque fue artículo académico y no podía pasar como de 40 y pico. Ok. Pero sí fue algo, y finalmente era eso, ¿no? Miren que realmente es esa cuestión. Y yo lo que quería en palabras coloquiales o de sociedad era mostrar cómo lo que pasa en los medios de comunicación cuando interpretan casos penales puede llegar no solamente a generar responsabilidades fuera del proceso, ¿cierto? A decir, a pesar de que tú estés en un juicio, el medio de comunicación ya tiene su responsable y su culpable, sin que se haya agotado el juicio, sino también cómo lo que dicen los medios de comunicación puede entrar a determinar lo que el juez puede entrar a decidir. A veces siento yo que los periodistas cuando hablan ya de una vez están dando como la sentencia y lo dicen de una manera como es que esto es lo que yo digo, es que es la única forma y es la única razón. Y de pronto uno escucha abogados y todo tiene su Su forma de matiz. verlo, sí, su matiz, su... Sí, claro, sí, 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 claro, y era precisamente eso. Pero miren que precisamente lo que acaba de pasar en la mesa es lo que pasa entre el derecho y la sociedad. Que uno estaba tranquilo en su monopolio del lenguaje y nos encanta que entre abogados nos comprendamos. Pero es lo que yo siempre digo, es que acá no estamos hablando de física cuántica, no estamos hablando de, no sé, de inseminación de patos. Estamos hablando de las reglas de juego que De hay la en vida cualquier humana, de momento. la vida Estamos humana. hablando de que allá en el parque que allá afuera, no sé, dos perros se agarraron y los dueños se agarraron y otro le puso el ojo morado al otro y entonces tienen que ir a presentar una denuncia en la fiscalía. Es un tema de las reglas de convivencia que hay en la sociedad. No hay nada más importante que la persona de a pie tiene que conocer. Pero entonces el tema era ese, cómo coger algo que a todos nos enseñaron a pensar, a expresar, a explicar de manera compleja. Y es que no es problema en sí mismo del abogado, es el sistema de formación del abogado. Porque perfectamente yo puedo ir a sustentar a la corte un recurso, una casación, pero realmente yo también tengo que entender que el derecho penal más que todo y el derecho son las reglas de juego de la sociedad. ¿Cómo podemos llegar a ser? Y era una de las conclusiones que yo tuve en mi tesis de maestría. El Estado no hace nada para explicar el derecho. Tú todavía ves fallos de las cortes que son absolutamente incomprensibles. Entonces, ¿tú a quién le estás fallando? ¿Al abogado que contrató la señora víctima de violencia intrafamiliar o a la señora que violaron, o al señor que estafaron?
o tú realmente tienes que explicarle las decisiones al ciudadano que está yendo a la justicia porque no tiene otra forma y cómo se las vas a explicar. Y además detrás de eso hay otro problema. Cuando la justicia, como pasa hoy, no opera, se generan fenómenos como las venganzas y la justicia por propia mano. El hecho de que agarren a un ladrón ahí en la calle y además de tratar de saciar esa necesidad de justicia social de levantar la pata, ¿cierto? Detrás de eso lo que se demuestra es que la justicia fracasó. Y ese es el problema que tenemos hoy. La gente no tiene ninguna expectativa positiva o no ve que la justicia le pueda resolver sus problemas. Y ese es el problema que yo estoy tratando como de ser ahí el Batman, de decir, oiga, necesitamos salvar esto de alguna manera y porque finalmente pues son las reglas más básicas que necesitamos. O sea, si no, pues hagamos los juegos del hambre, alguna vaina o cómo se llamaba, la purga también, y hagamos 2 días al año en que nos matamos todos o alguna vaina. Estamos muy cerca de eso. A mí me llama mucho la atención cuando, eh, más que todo en cosas de noticias, uno ve la noticia que dice tal persona es culpable de eso y pareciera que la otra persona puede seguir alegando que sigue siendo inocente. Lo he visto en varios casos como que el que terminó siendo culpable termina diciendo, no, lo que pasa es que no sé qué, yo no soy culpable por razones. No debería haber como si ya estás condenado y no sé, las instancias que sea, ya después de todas las instancias pasaron y sigues siendo condenado, tú parte de esa cosa debería ser como acepta que se te demostró que tú eres culpable. Eh, O tenemos que aguantar que todo el mundo siga diciendo yo soy yo creo que inocente. cuando tú ya tienes un fallo judicial, más allá de lo que la persona pueda decir válidamente, porque eh, salvo que haya una obligación en específico, miren el caso de Colombia, que el juez le dijo, usted no puede decir nada en redes, pero en el fondo, ni en la Constitución ni en la ley a ti te dicen es que usted ya no puede hablar, usted pierde su derecho a expresarse libremente. No está. Si se hiciera una reforma y te dijeran eso, de pronto un juez te podría decir, y usted de acá ahora en adelante no puede volver a decir eso, pero mientras eso no exista, la persona va a tener el derecho a expresarse libremente y válidamente sobre las sentencias o condenas que pueda llegar a tener. La diferencia es que tú puedes llegar a contraponer a esa opinión una decisión de un juez que supuestamente o en su gran mayoría debe tener pruebas suficientes para considerar que tú eres responsable del delito que por el cual te condenaron. Entonces, eh, además yo creo que es hasta válido y necesario que la persona hasta en cualquier momento pueda llegar Sí, a porque decir, además de eso hay y es que de todas maneras creo que en términos, digamos, de estructurales, hay una consideración de que la justicia se puede haber equivocado. O sea, un fallo no significa que haya sido acertado. O sea, me consta, es una cosa que llevo en el alma con dolor. Quiero hacer su historia todavía, intenté, pero es difícil, la gente no habla mucho. Hasbun, al que entre Massa y el otro lo acusaron de haber asesinado a Galán y el tipo nunca en su vida había pasado y lo condenaron. Y lo condenaron y fue el fiscal de Grave que en un acto de contrición humana un 31 de diciembre llama al juez y le dice, de verdad, es que ese señor, hemos probado hasta la saciedad que no estaba allí. Él estaba en un partido del Junior, el mismo el negro Perea dijo, pero si yo lo veía, y igual lo llevaron, igual lo condenaron, sale de la cárcel y se muere. Y era absolutamente inocente. Entonces yo creo que es que sería imposible, o sea, sería de tiranía, o sea, yo tengo derecho a decir se equivocaron, y cómo no. Está buena la conversación, ¿no? Aprovecho este momento para recordarles lo importante que es para nosotros que se suscriban, le den like, lo comenten y lo compartan. Para ustedes es un clic o un textico cortico, pero para nosotros es como la vida misma. Si quieren ayudarnos un poquito más, busquen el botón unirme y se vuelven miembros y los miembros van a poder ver las transmisiones del momento donde hacemos estos podcasts, los días que los grabamos reales, y también van a poder ver los videos de Mauricio donde él habla de una vuelta en su cerebro, que ahorita está hablando de cómo hablar con los adolescentes. Los dejo seguir con el podcast. sí, sí, es que, y finalmente es eso, es la libertad que tienes de expresarte, solo que si a ti te vencen en un juicio, pues ahí están las reglas también, ¿no? Y en las reglas te dicen que para poder condenar a una persona no tienes que tener certeza, pero no pueden haber dudas. Podríamos decir más allá de conocimiento, más allá de dudas razonables, no, pero es que no hayan dudas. Y es que las pruebas que hay converjan a probar de que tú cometiste un delito. Pero yo estoy de acuerdo, hay un derecho humano de poderte expresar.
Pero igualmente es como todo, ¿no? Ahorita cuando tú tienes un mundo moderno donde la justicia cada vez se queda mucho más estática para poder reaccionar a los fenómenos de redes sociales, a los fenómenos de velocidad en la información, de generación de opinión, donde creen que todavía el derecho pues, tiene que ser autosuficiente para protegerse de todos estos fenómenos. eh, Prácticamente hoy la única manera uno de poder contrarrestar opiniones e informaciones en redes sociales es con otra opinión e información. Y es precisamente muchas veces donde muchos abogados ya terminan fallando creyendo que a las personas solamente se les tiene que defender en los procesos. Cuando hoy, como les decía ahorita, existen algo que se llaman los fenómenos de los juicios paralelos. Un juicio paralelo es un juicio que pasa fuera de la justicia, que cuando se empezó a analizar en los no, bueno, siempre han existido con la prensa. En los 60s, en los 70s, hubo un caso en Estados Unidos de un médico que todos los tabloides, como yo no sé Mm. de dónde sale la palabra tabloide, creo que me supera generacionalmente, pero hubo casos en los 70 y en los 70 donde los periódicos empezaron a acusar a una persona de un homicidio en Estados Unidos. En los 2000 ya fueron fenómenos de prensa un poco amarillista, y hoy la discusión ya ni siquiera es en prensa, ya no es ni siquiera es en medios, sino en redes sociales. Digamos que muchas veces creo que uno de los adagios más sabios que hay es que no hay nada nuevo bajo el sol, los fenómenos siempre han existido, solo que cambian de características. Entonces prácticamente uno hoy tiene que estar preparado para poder defender a las personas no solamente en los juicios, sino uno tener estrategias de medios para poder presentar información, porque la justicia ya no es autosuficiente ni para condenar ni para absolver, porque muchas veces se queda corta ante los fenómenos mediáticos y entre los medios están redes sociales. Mira que me hiciste caer en cuenta algo y me parece bonito, porque además este podcast nació con mi hermano Germán. Entonces me parece lindo hacerle un homenaje. Desde niño, este hombre, yo lo oía protestar por todo lo que pasaba en televisión, porque la mala educación que se genera cuando el escritor no tuvo la mínima responsabilidad de estudiar aquello de lo que habla. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que ponía mi hermano todo el tiempo. Entonces, claro, a mí me la tenía así, o sea, yo no me puedo equivocar y por fortuna. Entonces, en las telenovelas colombianas, cuando yo estaba chiquito, llegaba el malo y decía, ahora tu casa será mía, te quito la escritura. Y se iba con la escritura y ya, la casa era de él. Y mi hermano me decía, por favor, por favor. O sea, que la escritura parece ser su abuela, la escritura, la casa es del que está escrito ahí adentro, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. te quitaré las escrituras. Bueno, pero Sería más lógico que si cogiera liquid paper y tapara y pusiera encima el nombre. No, no, sí. pero ahí salta el abogado y la tiene que registrar en la oficina, en la Sí. notaría, en la Entonces el oficina de drama se va al registro. chorizo. ¿No? Mira que en La Mujer del Presidente le agradezco mucho, me acompañó milimétricamente. Y yo quería que la audiencia fuera lo más parecido a una audiencia gringa, que sé que no se podía. Jurado de Conciencia, 12 y todo eso, que es, lo chévere, es el show del cine gringo. Entonces le dije a él, en aquel momento ya se había acabado el Jurado de Conciencia porque por ese momento ya no existía. Entonces le dije, ayúdeme a encontrar una manera en la cual yo pueda llevar a defensa y fiscalía a enfrentarse verbalmente, porque yo sé que por escrito se dicen todo. Y entonces me dijo que había una fórmula que si uno pedía, no sé, mucho, por allá un artículo del artículo que podía llevar a que al juez les daba la gana y les permitía y podía llegar a un enfrentamiento, a un careo, pero a defensa y fiscalía. Entonces yo hice todo, hice la vuelta, sin dañar el drama, sobre todo aclarándole al espectador que lo que estaba pasando era un proceso real, porque yo considero que uno cuando escribe en un país como Colombia debe tener en cuenta que estás hablando con un país de grandes deficiencias educativas. En eso me opongo radicalmente a Gustavo Bolívar y el daño que le ha hecho a Colombia, escribiendo como un ignorante, que ahora lo ejerce en la política. Eso lo estoy diciendo yo, no tú. El caso es que mi hermano me señalaba lo importante que es no decir esas mentiras, no generar esa mala información. Y en La Mujer del Presidente me armó la cosa y yo la armé. Entonces escribí toda la cadenilla de cosas para que finalmente llegaran a, Al careo. a la fiscalía. Esto es la primera vez que lo cuento. Esto es la primera vez que se sabe. Y llego yo a ver el último capítulo de La Mujer del Presidente donde llegaba el juicio, y los directores, la directora y el director,
ignoraron completamente mi capítulo. Y cuando yo veo un atril con 12 jurados de conciencia en Colombia, Juan José, 12 jurados de conciencia en Colombia y un juez, que por cierto lo hizo Consuelo Luzardo, maravillosa, ella la amo, pero ella no tiene la culpa de esto. Un juez en aquella época no se ponían toga, eso se lo pusieron después. Y además de eso, en Colombia con martillo. Sí, Mi sí, sí. investigación de cómo funcionaba en Colombia nunca se dio, porque por eso hay una total inconsciencia de lo que significa maleducar desde la ficción para la realidad. ¿Tú qué piensas? Se ajusta muchísimo a lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Además que siempre queremos ser como los gringos. Sí, y de hecho, si ustedes se dan cuenta, el nuevo sistema penal acusatorio que es una incorporación de derecho anglosajón, es decir, derecho de common law de Reino Unido, de Estados Unidos, porque nosotros veníamos de tradiciones de derecho de Alemania, Francia. Ustedes ven nuestro Código Civil, pues viene desde, lo tradujo Andrés Bello, que fue un chileno, venezolano, no me acuerdo bien, pero son figuras que vienen de Europa. Pero es una constante. Y mira que sobre la pregunta que tú me hacías, hoy existe esa discusión, creo que hoy día Caracol, y todos están preocupados, bueno, pero el influjo de las redes sociales, en la información, en la verdad. Y como les digo, no creo que sea un fenómeno nuevo, no creo que sea la ausencia de rigurosidad un factor novedoso en la generación de contenido. Antes se generaba en televisión, antes en prensa, pero pues realmente hace mucho tiempo, creo yo, históricamente, que las personas que tienen la posición y el poder de informar en algunos escenarios no han estado a la altura de poder definir con rigurosidad lo que le transmiten a la gente. Y no es una discusión nueva, pues es que no sé cuándo hemos visto un político honesto, intelectualmente hablando. Es muy difícil encontrarlo, porque es que la de política, por ejemplo, no funciona con dinámicas de aprobación intelectual, sino de aprobación popular y necesariamente no le dicen a la persona lo que realmente se requiere para que las cosas funcionen mejor. Y el ejemplo perfecto es el derecho, y más que todo el derecho penal. Los penalistas hace rato estamos solos. Yo no sé si tu hermano alguna vez te dijo o te planteó esas ideas, pero realmente tratar de estructurar un sistema penal que le solucione los problemas a la gente es impopular. Es supremamente impopular, porque entonces se acabó primero la política hecha con un derecho penal. ¿Cuántas veces nos han propuesto cadenas perpetuas cuando violan a un niño? ¿Cuántas veces las O, han tumbado? o muerte, pues Sí, pena de muerte. pena de muerte. Pues ahí está Belardo, ya dijo que yo le tenía un mínimo de esperanza y dije, ese man es penalista, al menos tiene algún principio liberal que defender y pues no va a caer en el populismo sobre eso, no, ya propuso cadena perpetua. ¿Por qué? Porque es el caramelito que siempre le sirve a cualquier político o para salvar su legitimidad o para tratar de ganar votos, a pesar de que sea absolutamente inviable desde lo económico, desde lo político, desde lo jurídico, desde lo social. En cualquier aspecto te puedo decir por qué es inviable. Dígame, esa es mi pregunta. Lo jurídico, que es tal vez la discusión que es más impopular y más difícil de tener porque es que porque el debate público dejó aislado la honestidad política frente a eso y la honestidad jurídica frente a eso. Porque jurídicamente es imposible, porque uno podría ir al argumento más básico y es que la Constitución no lo permite. Está proscrito específicamente en la Constitución tener ese tipo de penas. Entonces uno le dice, no, pues cambiamos la Constitución, ya se hizo, ya se trató varias veces, referendo, si uno ve y, pues bueno, yo no tengo absolutamente nada contra hoy Joana Jiménez, creo que es la hija de Gilma, y contra Gilma Jiménez en su momento, que tal vez fue uno de los saltos más impresionantes políticamente hablando, que ella pasó del Consejo de Bogotá al Senado, con la votación más alta del Senado, con una única propuesta, la cadena perpetua para violadores de menores. Y es que a mí me parece muy, muy difícil políticamente bastante espurio y cuestionable que tú juegues y quieras ascender políticamente con algo tan delicado que es la protección de los niños. O sea, insistiendo en fórmulas que no funcionan. Entonces tú tienes
desde el Tratado Internacional de Derechos Civiles y Políticos del Hombre, tienes la Convención Interamericana de Derechos Humanos que están proscritos. Pero entonces salgámonos de esa discusión. Jurídicamente, porque es muy porque es argumento de abogado y la gente no le gusta el argumento de abogado porque creen que leguleyo, marrullero y toda la vaina. Económicamente no es viable porque, primero, bueno, constantemente estamos en crisis fiscales. Sostener un preso de por vida, si tú partes del escenario de que lo condenan a los 18 años, la última estadística de vida del DANE en promedio del colombiano son 78. O sea, sostenerlo más o menos 60 años, te toca destinar prácticamente más o menos el 20% del PIB para sostener reclusos en la cárcel. Entonces ya nos vamos a la cuenta y nos damos cuenta que la prioridad pues, de nuestra política punitiva está basada solamente en sostener criminales y no en prevenir absolutamente nada. Y nos preocupan los niños cuando los matan, nos preocupan las mujeres cuando las violan o las matan. ¿Y la prevención qué? La prevención no da no te da tantos boticos. Es decir, nos vamos a sentar a poder analizar cuáles son las causales de criminalidad para poder hacer estudios criminológicos y victimológicos y poder tratar de disuadir el delito antes. ¿Quién saca votos con esa vaina? ¿Quién entiende lo que acaba de decir? Sí, además. Pero es decir, hombre, porque están violando y matando a la gente, a las mujeres. ¿Cómo podemos entrar a analizar el machismo como un fenómeno estructural de la sociedad y cómo podemos empezar con un trabajo juicioso a tratar de desarticularlo? ¿Quién te va a votar por esa vaina? Y en las necesidades que tú tienes para un Congreso, para una Cámara de Representantes, para un Senado, para una presidencia. No te da, porque es que lastimosamente lo más jodido que le ha pasado a la sociedad en general y a la sociedad colombiana es entrar en polarizaciones, que prácticamente no hemos salido. La diferencia de hoy es que son polarizaciones que van con la egolatría y la envidia del político de creer que solo tiene que gobernar sobre la mitad más uno, el resto les vale huevo. La tiranía de la mitad más uno, que es en la que estamos en este Estamos momento. en este momento, les importa un carajo el resto de los demás. Entonces, en ese escenario, tú ves que jurídicamente no es viable, económicamente es muy complejo sostener un sistema donde tú puedas sostener de por vida a una persona. Entonces tú irías a matarlo, entonces tenemos la misma discusión de lo jurídicamente inviable, lo constitucionalmente inviable. Económicamente también podría llegar a ser un problema porque incluso sin tener pena de muerte tú vas a ver las cifras que hay hoy para que el Estado colombiano pague por condenas injustas y van más de, si no estoy mal, la última cuenta fueron más de 50 billones de pesos, el doble de la reforma tributaria más grande que están presentando hoy en el Congreso. Entonces económicamente jodido, inviable, pero entonces ya démonos la discusión. ¿Queremos dedicarle el 20% del PIB a mantener presos? También es la discusión, porque entonces solo nos enfocamos en castigar. Juan José, Pero déjame terminar con los otros dos puntos. Socialmente viable, uno tiene que preocuparse también cuáles son las finalidades que tú tienes para castigar. Y no es una discusión pro presos, es una discusión pro todos. Porque es que además, como tú sabes, tú viviste en las cárceles, aunque tú viviste en unas cárceles antes de la bonanza marimbera y del narcotráfico, que eso transformó absolutamente todas las cárceles, no solo latinoamericanas, sino del mundo. Hay un documental buenísimo sobre cómo se transforma la sociedad, las cárceles estadounidenses en la medida en la que entra el narcotráfico en el cuento y se vuelven súper violentas con una ¿cómo se cantidad de llama? pandillas. No lo tengo presente. Ajá, No lo tengo presente. Pero ese es bien interesante porque las cárceles antes del narcotráfico eran un cuento diferente. Las cárceles post-narcotráfico son un cuento muy diferente. Hoy las cárceles, yo podría decirte que no se comparan en nada en las cárceles que tú conociste en su momento, porque son muy, muy jodidas. Hoy, si tú viste en su momento que era un lugar triste, donde la esencia y el aura y la energía era deprimente, ahorita es el peor lugar donde yo le podría desear estar una persona, y más en una cárcel hacinada, más aún. Pero bueno, jurídicamente inviable, económicamente inviable, internacionalmente inviable, además, obviamente pues por todos los países que todavía tienen dentro de sus preceptos el respeto de esos derechos, de los derechos humanos. Y también desde una perspectiva ética, también se cometen errores en ese tipo de escenarios. Y también porque tocaría cambiar un andamiaje legal gigantesco y es, listo,
Vamos a meter pena de muerte, vamos a meter castración química y vamos a meter cadena perpetua para cualquier tipo de delito. Además que mira que acá pasa algo muy particular. Miren lo que ha pasado con el tema de lo que se pensaba en su momento con la cadena perpetua. Primero dijeron crímenes contra niños, ¿no? Sexuales, vida, que les quiten la vida. Después ampliamos la discusión a mujeres. Después acá ya se ha llegado a plantear la discusión frente a corruptos. Entonces, el tema es que más allá de la sanción, hay que entender que detrás de esto hay unas finalidades políticas que en poco o nada les importa el castigo, que en poco o nada les importa la rehabilitación social, que en poco o nada les importa la sociedad, sino unas dinámicas que solo piensan en capitalizar como en un utilitarismo político bastante cuestionable sobre las cosas. Miren realmente en ese sí está el documental de Michael Moore, donde hace una comparación entre el sistema penitenciario estadounidense y el de Noruega, los idílicos, ¿no? De Suecia y toda la vaina. Pero una de de las conclusiones más bonitas del tipo es, mire, nosotros allá no hay penas superiores de a 20 años. No sé si ustedes se acuerden de ese loco neonazi que fue y mató a un campamento cristiano en Noruega, si no estoy mal, como a 40 personas. Loco, loco, loco el tipo. Y la pena máxima, si no estoy mal, fueron 20 años. Y ustedes van a ver la forma en la que son las cárceles allá, diferentes al modelo estadounidense. Nosotros tenemos un modelo mucho más gringo de cárcel de prisión. Y ustedes ven las tasas de reincidencia, mientras allá tiene una tasa de reincidencia, la pueden barrar con la tasa porque no me acuerdo, pero que no supera el 10%. En Estados Unidos tienen tasas de 45, 50, 60% de reincidencia. Entonces también es una discusión de en qué queremos gastarnos la plata, cómo queremos gastarnos la plata, nos vamos a creer el cuento de la dignidad humana, que es un cuento que viene desde Kant en adelante para poder entender el sistema de derecho, o simplemente nos vamos a un sistema en el que consideramos que la persona es un desecho, matémosla, metamos la cárcel para siempre y échese la bendición de que usted nunca va a caer en un juicio injusto, ningún familiar suyo, porque todo el mundo lo va a señalar y si lo señalaron, se jodió y lo mataron para la cárcel sin buen nombre, sin honra y muchas veces sin justificación. Entonces, una discusión bastante interesante, jodida y que lastimosamente su merced y su merced ni yo tenemos la posibilidad de cambiar nada porque no somos las personas que estamos haciendo políticas públicas, estamos haciendo leyes para poder generar esto y cuando se dan las discusiones en el Congreso sobre esto, pues para nadie es popularmente, políticamente hablando. Miren, nosotros ni siquiera en mi generación que soy millennial, sino creo que la Z, la adelante, yo soy muy poco conocedor de eso, se generó el concepto FUNA. ¿Saben qué es la FUNA? Funar, sí. Funar, la FUNA. La FUNA política que recibió en su momento, y lo aclaro para todas las personas, Néstor Humberto Martínez, fiscal terrible. Todos los fiscales son una mierda. Las palabrotas a mí se me salen a No, veces. no hay problema, ¿no? Eh, Se la celebraríamos con más ganas, tranquilo. eh, por plantear en una reforma penal la eliminación de la inasistencia alimentaria. Fue terrible. Miren ahorita la reforma a la justicia penal que presentó Ministerio de Justicia, Fiscalía, Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, tratando de eliminar impunidad. Miren la finalidad. Es que ese es el principal problema. El problema no es la severidad. Los delitos sexuales desde el año 2000, que es nuestro Código Penal, se han ido, si se puede decir de esa manera, endureciendo. ¿Y cómo se endurece un delito? Le aumentas penas indiscriminadamente, le elimina supuestos beneficios, es decir, no vas a ir a tu casa, no vas a poder tener redenciones por trabajo, estudio, por buen comportamiento, como si eso fueran beneficios. Es que a la gente le mienten. Pero el problema era lo que yo te decía hace como media hora antes de empezar esta disertación, este monólogo. El problema es que a la gente le mienten. Realmente en el derecho, pues sí, tal vez uno ve con humanidad el asunto pues es importante que la persona si se porta bien salga antes, pero realmente la finalidad y no es beneficiar a esa persona. La finalidad detrás de eso es que necesitamos tener un equilibrio porque no tenemos ni plata para perseguir y castigar a 1000 delincuentes. No solamente porque ese delincuente cometa 1000 delitos o 1000 personas cometan ese delito, sino porque de 1000 delitos solo podemos perseguir 100. Miren a ver en cuál sociedad les dicen a ustedes, en cualquier país hoy del mundo,
que pueden perseguir todos los delitos que se les dé la gana. No se puede, no existe plata. En Estados Unidos tú tienes un sistema muy abierto donde la fiscalía tiene la posibilidad de negociar contigo cualquier cosa. La cagaste, mataste, te voy a dar un acuerdo, no te portes mal, dame un parol, una fianza de $100,000 y sales libre. Hay una justicia negociada porque entienden la gran incapacidad de la justicia de resolver todo. Pero acá el político te está diciendo, vamos, ahí fue madre, a crear el delito de acoso callejero. Nadie puede echar un piropo en la calle. ¿Qué mierda que una mujer tenga que vivir por eso? Pero entonces, ¿a qué punto vamos a llegar de decir, vamos a dejar de perseguir feminicidios, vamos a dejar de perseguir violaciones? Ahorita el secuestro está disparado, ahorita la extorsión está disparada, ¿y qué solución le está ofreciendo la justicia a esa gente? Pero los políticos siempre te están ofreciendo a ti un delito nuevo, quitar un beneficio diferente, pero entonces las cárceles están estalladas. ¿Cuál es el equilibrio político-criminal que tú vas a tratar de ofrecer para tratar de equilibrar las cosas y cada rato estás quitando de cada delito? Entonces empezamos con delitos sexuales, después de temas de género, posteriormente temas de corrupción. No, ahorita hay una nueva sensibilidad social totalmente válida que respaldo y respeto sobre la integridad de animales, pero entonces cada vez se van generando nuevas discusiones donde la única solución es meter a la gente más a la cárcel, reventemos las cárceles, pero todo eso congestionemos los juzgados y las fiscalías y el que sufre finalmente fue el que de pronto antes aplaudió al político diciéndole, mano dura en contra de todo el mundo, pero cuando te roban a ti, ahorita saliendo acá, y la justicia no te responde para nada, ahí sí tratan de decir que el problema es de otro, cuando el problema es del huevón que se sienta en ese curul del Congreso, una manera irresponsable de hacer leyes jodiendo el sistema. Juan José, qué buen speech, de verdad muy bueno. Si no te interrumpí, de verdad es porque me gustaba mucho lo que estabas diciendo, lo que dices. Y Es el tequilita, tal vez. bueno, Es vodka, ¿no? estuvo bueno. Es vodka. Mira, yo te oigo y digo, pobre muchacho. Yo voy a ser 30 años mayor que tú por ahí, o 25, 20. Menor. Mayor que tú. Y yo te oigo y digo, pucha, pobre muchacho, y menos mal yo no fui abogado. Y te lo estoy diciendo en serio, aunque pues sin ponernos trágicos, pero de verdad. Porque Juan José, eso que tú estás diciendo, yo lo vi desde niño. Y yo lo veía en el lugar. Yo no lo veía en los periódicos ni en los cuentos. Yo lo veía en el trabajo de mi mamá. Luego mi papá era periodista, mi hermano Germán penalista. Luego más tarde un hermano mío, Bernardo, que ya descansa en paz, fue asesor jurídico de la cárcel de mujeres. O sea, eso que tú estás contando es mi vida toda. Y yo solo he visto que eso empeora cada 24 horas. No he visto que tenga una mínima tendencia a mejorar. Y yo sé, bueno, en románticos, Ángela Buitrago, maravillosa, que aquí ha estado con nosotros 2 veces, ella es una romántica de su derecho y por fortuna lo es. Mi hermano Germán, pues también creyó en eso toda su vida. Mi hermano Fernando, el que murió también, él también era abogado, él me decía, Mauri, el derecho penal es una materia imposible. Porque él no era penalista, él era constitucionalista y peleaban mucho con mi hermano Germán. Muy de la mano los dos. Me decía, el derecho penal es una materia imposible. Yo no sé qué tan imposible sea en los tops del pensamiento jurídico y eso, pero lo que sí sé es que aquí en Colombia particularmente, y tú estás diciendo cosas como, las cárceles supuestamente, corrígeme por favor, son centros de rehabilitación, es lo que... Mira, si no hay ni la plata, ni la calificación intelectual, ni los procedimientos para educar al niño, y por eso tenemos un país en donde no hay pensamiento crítico, sino en unas estúpidas minorías, ¿de dónde va a haber el método, la plata y la voluntad para la rehabilitación? Ya estamos perdidos. Además, no debería haber una discusión si todo se debe solucionar mandando a la gente a la cárcel. ¿No debería existir esa conversación? Esa discusión se perdió. Esa discusión se perdió precisamente y pues puedo caer en el cliché de siempre responsabilizar al sector político, pero esa discusión se perdió porque precisamente en la medida en la que la cárcel y la manipulación de la justicia en búsqueda de votos
solo se capitalice de esa manera, el político solo te va a ofrecer a ti la discusión o la afirmación o la conclusión de que todo se soluciona con cárcel. Porque en el fondo ni siquiera hay un debate, no hay nadie que sea experto en este tema que te pueda sostener a ti con fuentes, con criterio científico, que todo se soluciona con cárcel. Pero pues obviamente los hacedores de las políticas públicas y de las leyes solo les interesa salir o plantear esa discusión. Nosotros tenemos un código penal que tiene más de 500 delitos, donde te puedo decir, está el primero que es el genocidio y termina con actos de traición a la patria. Pero por ahí tienes una de las cosas más horrorosas que pasa hoy en Colombia, jurídicamente hablando, y es que la fiscalía se volvió la oficina de cobro de la DIAN. Son sicarios, sicarios, son penalistas sicarios. Entonces a ti te llegan, usted en el año 2004, 2005, 2006, usted fue representante legal de una sociedad, usted no pagó la IVA y la renta, lo voy a imputar. Y ya el discurso que tienen es de sicario, te lo digo sinceramente. Pero es un sicario de la libertad, no es un sicario que te quita la vida. Habrá que ver qué es más importante. Vivir en una celda de 2x2 donde la única forma en la que tú tienes para sobrevivir es con corrupción y plata. ¿Quieres tener cama? Plata. ¿Quieres comer decentemente? Porque la comida, ya entenderán, la comida además se licita y tiene personas, empresas que se las ganan y hay corrupción detrás de eso y detrás de la corrupción se va la calidad de los insumos y todo esto. ¿Quieres vivir bien? ¿Quieres vivir en seguridad? ¿Quieres que nadie te joda? ¿Quieres vivir tranquilo? Paga. Los que no tienen plata se vuelven o sicarios o mandaderos o pues tienen que vivir toda la vida con una angustia y la berraca. En el podcast grabamos una mamá que le mataron la hija en el Buen Pastor, la botaron de un sexto piso, no la atendieron bien, una cosa terrible. Pero detrás de eso, pues finalmente tienes delitos que estamos hablando de lo de la DIAN. Entonces a ti te llega y la fiscal te dice, si usted no me paga, así es. Toda esa cosa bonita que tú me decías que hay, pero ya te voy a decir un punto que yo he resignificado, pero toda esa historia bonita de que no hay prisión por deudas, el derecho penal tiene que ser una ciencia que humaniza las cosas. Tú vas donde la fiscal y dice, hoy grabamos 15 de septiembre del 2025, usted tiene hasta el 15 de octubre para pagar todo. Si no, lo presento ante un juez y lo mando a la cárcel. Dile esto a un ciudadano, cualquiera, se vuelve loco. ¿Qué prefiere? ¿Que lo llame la oficina de Envigado o la fiscalía para cobrarle la plata? Personas del común y corriente, listo. Entonces hubo un error en la contabilidad o simplemente tú evadiste impuestos. Pero te llega una fiscal y te amenaza con quitarte tu libertad. Pero eso no es lo peor. Muchas de esas deudas están prescritas, ya no se pueden exigir. La DIAN no puede hacer nada para cobrártelo. Pero entonces llega la fiscalía y te dice, a mí me importa un carajo eso. Porque una cosa es que la DIAN no pueda exigir, pero el delito a mí me permite. Entonces, si usted no paga hasta lo que la DIAN no le puede exigir, yo lo mando para la cárcel. Qué locura, que es una locura, es una locura. Entonces la DIAN fue tremendamente mediocre y negligente, pero te llega el sicario a la puerta de tu casa y te dice que te va a mandar a la cárcel si no pagas. Y pasas por eso, y pasas por delitos ambientales, y pasas por delitos hasta de cuando hubo lobby de ganaderos y te roban el ganado. Entonces todo en este país se cree que se soluciona con cárcel, pero no voy a decir la expresión grosera, es un golpecito en la espalda, es una palmadita en la espalda, porque es que no lo soluciona. Vamos Si a, estuviéramos en la discusión, perdóname, y con eso, aunque no me quiero ir sin decirte este pedacito de la resignificación del derecho, pero es que ojalá lo solucionara. Pero tú ves hoy, y ustedes pueden ir a ver cuál es el porcentaje de impunidad en delitos denunciados. Es más del 90%. Entonces tampoco lo solucionan. Entonces, si fuera la discusión de hagámoslo todo delito y se soluciona, pues estaríamos, pucha, en Singapur, qué sé yo, en algún lugar donde realmente las amenazas se cumplen. Pero el problema es que la justicia hoy está tan jodida y el ánimo político es tan mediocre que la amenaza tampoco se cumple. Si no,
con la endurecimiento de penas para feminicidas, para violadores de niños, pues no seguirían creciendo las cifras como siguen se creciendo hoy, y donde el país solo se preocupa cuando uno de los casos de cómo violan y masacran a un niño se hace popular y ahí se piden penas duras. Nos pasó con el caso de Sarita, si no estoy mal, en Candelaria Valle, que fue el caso de este tipo que Kevin creo que se llamaba, que la metió en una veterinaria, le pegó un palazo en la cabeza y la enterró en un cañaduzal. Ahí toda la sociedad se indignó, pero antes de ella, estamos hablando como en mayo, junio, habían matado 300 niños más. ¿Y esos 300 niños qué? Eso no lo piensan cuando creen que todo se soluciona con derecho penal. Y frente a lo que tú me decías, era frustrante, lo era, porque obviamente tú sales de una universidad lleno de ilusiones. Pucha, es que uno se cree en superhéroes, se los digo de verdad. Y uno dice, es que la Constitución acá, el artículo 2 dice, señor juez, que la dignidad humana y usted la está violando. Porque es que además el penalista, hay que decir hoy, no solamente se dedica a defender gente, sino también a representar víctimas. Entonces, y es uno de los roles más jodidos que hay porque tú te enfrentas al leviatán anquilosado casi pudriéndose del sistema de justicia que no te responde a tus necesidades de justicia. Cuando tú defiendes a alguien, listo, nos vamos a ir al careo con el fiscal, duro, uno a uno, entre comillas también uno a uno. Pero siendo víctima, pasas a ser una de esas 11 millones de denuncias del año. Y mira a ver incluso como abogado si puedes tratar de trasegar por ese camino tan arduo que es la justicia. Pero ahí voy con eso. Entonces uno también puede llegar a sentirse totalmente frustrado, sin ganas de estar acá, sin ganas de ejercer, pero yo he resignificado esto y yo entiendo que la vigencia del derecho no está en los textos, en los códigos, en la Constitución, como una letra ahí escrita prácticamente muerta, si uno lo ve de esa manera, sino como uno como un abogado tiene que coger esos conocimientos sobre derecho y estar en una constante búsqueda de conseguir esas finalidades. Hay algo de resignación, sí, de entender que no podemos dar nada por cierto, que la dignidad nada por cierto, que tu seguridad no está dada por cierto, que tu vida no está dada por cierto, que la integridad sexual de tus hijos, de tus nietos no está dada por cierto, pero que los abogados nosotros tenemos que entender cómo tratar de hacer eso vigente con una finalidad que puede ser la justicia y que te toca guerrearla duro dentro de esos procesos, pero que no hay nada por hecho, porque la vigencia del derecho no puede estar en un código muerto ahí que uno le enseñaron que eso supuestamente iba a tener vida propia, sino que a ti te toca encargarte todos los días con todas las personas que tú estás de hacerlo vigente, porque si no me voy a sembrar papas. Evelyn, de aquí en adelante no invitemos gente con la que yo esté de acuerdo, porque esta vaina se vuelve aburridísima, no me dan ganas de interrumpirlo. No, no, Que se quede con el que él diga podcast. todo solo. Germán, vámonos a ver trago y vamos, venga, mañana, Sí, Mire, que buenísimo, grabe lo que buenísimo, le me dé encanta. gana. Mañana nos y paramos. Lo que hay que hacer, Mauricio, es que usted y yo cogemos el cóctel de oréganos y hacemos así. Y estamos ahí quietos. Sí, 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 sí. Toca, oiga, señor patrocinador, que nos traiga un botellón de esta vaina. Sí, Oye, Y maíz pira. sí, 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 sí. Me gusta la pose. La foto, la foto Epa. usted y yo. Oye, mira. No, es que de verdad lo digo, es chiste, pero es verdad. O sea, me gusta lo que estoy oyendo de una persona joven, de una persona que está pues en la cancha de la pelea por la vida y que es mucho más fácil pensar distinto a ti. O sea, la vida es más cómoda si se piensa distinto. Y claro, me genera, pues la cara que dice Germán es también la mía. Y quiero que me ayudes entonces a... Yo tengo un lío, y es que yo me ofusco. Cuando Mucho. empiezan a decir tonterías, yo, ¿te callas? Y como no se calla, entonces yo me ofusco. Y yo quiero que tú me hagas un favor. Te nombro apoderado mío por los próximos 3 minutos, que le digo 5 y nos quita el podcast. Sí, no, no, freestyle. Te nombro apoderado mío para que me expliques a mí, por qué eso que añoran la mayoría de los colombianos, que es el régimen Bukele, no funciona. Por favor, tú ya la cámara. Es muy difícil discutir con argumentos que son fácilmente explicables desde lo histórico.
Yo creo que las sociedades van como un péndulo entre la necesidad de libertad y la necesidad de seguridad, entre la necesidad de orden y la necesidad de un poco de rebeldía. Y realmente es un movimiento pendular como la polarización. Cuando tú entras a regímenes donde se vela necesariamente por la seguridad, pues los derechos siempre van, son matemáticamente, como se dice, en variables inversamente proporcionales, ¿no? Entonces vas más por un escenario de seguridad, pues necesariamente el tema de derecho se va a reducir. Cuando se reducen mucho los temas de derecho, la gente se rebota. ¿Por qué? Porque se cometen muchísimos atropellos. Y si ustedes se dan cuenta, uno podría decir que eso sucede al inicio de siglo, como pasó a inicio del siglo XX, con regímenes autoritarios, fascismo, nacionalsocialismo, socialismos, y después, después de los abusos vienen las reflexiones de decir, no, nos pasamos, la gente puede tener derecho a expresarse libremente, a pensar libremente, todo ese tipo de cosas. Con Bukele el tema es el siguiente. Primero, ya es un dictador porque ya cambió la constitución y ya se puede reelegir Él y constantemente. su familia. Sí, creo que no sé si quedó, no sé cómo quedó, Entiendo que esto quedó, sí. pero quedó abierto a una reelección indefinida de que no hay un límite. Y ya nos dimos cuenta incluso en nuestro ligero fetiche socialista en Sudamérica qué pasa con ese tipo de cosas, ¿no? Con las modificaciones de las reelecciones indefinidas, lo que pasó con Venezuela, lo que estaba pasando en Ecuador, lo que pasa con posteriormente la guerrilla sandinista en Nicaragua, todo este tipo de cosas. Mira que la discusión con el tema de Bukele es imposible discutirla desde el punto de vista de seguridad, porque el tipo simplemente cogió el país más violento del mundo y hoy creo que los que están matando son por accidentes de tránsito. Pero con los populistas pasa algo y es que les encanta plantear falsos dilemas. Entonces a ti te dicen, nosotros necesitamos meter una cantidad de seguridad, pero es que no le podemos garantizar los derechos humanos de la gente. ¿Y en qué momento riñe eso? Que en un escenario mediocre y eficientista de querer hacer las cosas, tú tengas que pasarle por encima a la gente, no quiere decir que tú no puedas garantizar seguridad. Y la gran cuestión con los populistas, con los dictadores, es poder descubrirles cuáles son los falsos dilemas que ellos plantean para poder mantener su conversación vigente. Con Bukele pasa eso. El tipo llega y dice, es que yo tengo el país más seguro del mundo, pero es que acá no podemos, ¿cuándo se preocuparon por los derechos humanos de la población? Son falsos dilemas. Entonces tú puedes capturar a la gente, pero entonces no le des la posibilidad que lo haga un policía como pasó acá, creo que en los ochentas, creo que fue con Turbay, que creo que eran los policías, la policía la que te podía dictar directamente En algún momento pasó así, sí. en arrestos y todo ese tipo de cosas. Y entonces uno es donde uno dice, bueno, listo, usted puede arrestar a las personas, pero garantíceles que un juez les revise eso. ¿Cuál es el problema de eso? Yo no tengo problema con que una población se sienta segura, pero garantícele a la persona que la arrestaron por estar tatuada, que al menos un juez en derecho le revise eso. ¿Le va a costar más? Sí. ¿Le va a generar un poco más de gasto público? Por supuesto que sí, pero al menos usted tiene la tranquilidad de que no le está pasando por encima a una persona. Y en el fondo también es una discusión sobre, sobre lo que hoy está tan cascado, que es la democracia en sí misma. Hoy los debates polarizantes lo único que terminan yendo en mengua son de los mismos derechos de la gente. Entonces, en este momento es poder decirle, garantice seguridad, pero garantícele los mínimos derechos a la persona y que es un derecho, pues un juicio justo. Tenga por al menos un juez, un fiscal, que pueda al menos analizar argumentos jurídicos para que esa persona que la detuvieron por tener tatuajes al menos tenga un delito y usted le pueda sustentar eso ante un juez. Eso no es ningún problema. Pero entonces se entra, y es que son muy hábiles, los políticos son demasiado hábiles. Entonces entran en la discusión polarizante. Es que es blanco o negro. Es que es seguridad o es libertad. No tienen por qué reñir. Lo que sí, lo que riñe es su mediocridad con la falta de garantía de las personas, que es diferente. Además, en el caso de Bukele, creo que fuera el problema con las personas del país. Están trayendo gente de otros países para tener ahí Una metidos. locura, una Eso locura. eso me parece Una terrible. locura con el tema de los migrantes indocumentados en Estados Unidos. Es una locura. Ser migrante indocumentado es un delito muy grave. ¿Qué es No, lo que quieren plantear no. los de En Trump? Estados Unidos no lo es, porque si tú te das cuenta, ni siquiera la consecuencia es que a ti te metan en una cárcel federal o en una cárcel estatal. Lo La deportan, ¿no? consecuencia son deportaciones.
Pero pues, a ver, yo creo que tampoco uno puede entrar a criticar en lo que tanto está cuestionando. Entonces tampoco puede caer en el discurso del otro lado políticamente hablando. Y pues realmente tratar de ser una persona de centro no es ser tibio, sino es tratar al menos de tener un mínimo de sentido crítico para cuestionar las posiciones que son dominantes dentro de la sociedad, sea del lado que sea. Entonces, cuando tú tienes un problema de migración descontrolada, pues es un problema. Tú necesitas tener unas garantías de poder hacerle seguimiento legal, biométrico, dependiendo del país a las personas que ingreses, es válido. ¿Por qué crees tú? ¿Por qué lo observas tú? Tú lo observas todos los días, es tu materia de trabajo. Que da la sensación que en la atmósfera se posó una toxina que hace que los seres humanos cada vez seamos mucho menos empáticos con aquel que se equivoca, ¿no? Y voy a llevarlo a lo del castigo y voy a hablar de Colombia. En Colombia el castigo se considera solución. Entonces un papá, y me voy a ir al hogar, siempre me voy al hogar, un papá o una mamá que quieren solucionar una conducta inadecuada del hijo. Lo de inadecuada también es otro capítulo, no vamos a ver qué es Sí, sí, inadecuado, sí. pero bueno. Pero una conducta que considera inadecuada del hijo, lo que primero activan es el sistema de castigo. Entonces, o la muenda o la supresión de algún... Hoy en día creo que usan el celular para chantajear, O los eh, videojuegos también. o los videojuegos, pero el castigo como solución. Y yo supongo que cuando ya entras a estudiar la filosofía del derecho penal, eso tienes que explorarlo mucho, ¿no? Y lo hablo no en función del sistema penitenciario y nada, sino del sistema de hogar. Yo creo que el colombiano cree que hay dos soluciones que son mágicas. La ley, hagan una ley para eso, y el castigo. Entonces yo creo que mi hijo se equivocó y entonces le doy una muenda o le pego un vaciadón muy agresivo y muy ofensivo. No le digo, ¿usted qué clase de cretino es? ¿Cómo se le ocurre? ¿Usted qué cree? Mientras usted vive bajo el techo de esta casa, aquí se hace lo que yo digo. Y el papá o la mamá que hacen eso, ya sea que golpeen con las palabras o golpeen con las manos, creen que lo solucionaron. De verdad consideran que, y van y le cuentan no, eso le pegué su vaciada y eso. Y yo digo, de verdad, mano, ¿no te das cuenta que ahí no pasó nada? Que lo único que pasó fue que agrediste a tu hijo, a quien dices amar, que seguramente le causaste una herida que posiblemente no vaya a sanar nunca, a menos que se gaste una muy buena plata en psicoanálisis o en terapias o en yogas, y que el problema que quería solucionar pasaron solamente dos cosas. O uno, a partir de ahora va a funcionar de manera oculta, o dos, lo motivaste a llevarlo al territorio donde sabes que ya no me importa, en el hogar, que se replica en el macro del sistema penal. ¿Tú qué crees? Eh, yo creo que primero hay que hacer una salvedad y es que obviamente, afortunadamente hoy ya hay una realidad y una conciencia social sobre la absoluta inefectividad del castigo físico, eh, y que a mí me parece admirable y también verdaderos héroes los que tienen la capacidad de superarse generacionalmente para no caer en los mismos errores. Eso me parece algo muy importante. De otro lado, Los que tienen la capacidad de superarse generacionalmente, por favor, por ejemplo, desglosa eso. las personas, porque generacionalmente durante mucho tiempo, pues el castigo físico era validado. Y un papá o una mamá que al menos decidió no amarrar una palmera y agarrar a fuetazos a su hijo, es una Ok, superación ya entiendo, ya generacional entiendo. bastante importante, porque dejas de normalizar conductas que no solamente son efectivas, sino que destruyen a las personas en el mediano o largo plazo y que generaciones antes de la mía ni siquiera veían la terapia como una posibilidad para solucionar sus problemas. Y ahí es donde tú empiezas a ver cómo existen y tienen fundamento muchísimos estudios criminológicos donde se muestra cómo, por ejemplo, Garavito fue una persona abusada y abusada física y sexualmente, por ejemplo. Cuando tú ves los perfiles criminológicos de grandes criminales, te das cuenta que en su infancia fueron abusados, fueron castigados, tienen muchísimos
traumas que nunca fueron resueltos, sin que eso entre a justificar sus acciones, ¿no? Pero esas superaciones generacionales son personas que verdaderamente son héroes en la sociedad, personas que no replicaron los mismos errores. Te voy a meter una cuña ahí porque no quiero que se me vaya ahora que hablaste, Garavito, y esto. Porfa. Desde tu observación científica, ya hablando de lo profesional, en la ciencia en la que te estás especializado, Ujú. ¿cuál es la causa endémica, original, subyacente a la violencia contra la mujer? El machismo. Mm. ¿Y cómo se construye? El machismo, bueno, yo no soy sociólogo, la verdad, yo lo he visto desde algunos puntos de vista criminológicos y realmente, y es una discusión todavía muy dura en redes. Por ejemplo, cuando tú entras a explicar por qué debería existir el tipo penal, el delito de feminicidio. Porque hoy por hoy todavía existen muchísimas personas que en sus adentros creen, justifican, dan por cierto y normalizan una cantidad de comportamientos que creen que la mujer debe hacer por el hecho de ser mujer. No sé, cuidar los hijos, lavar la loza, estar siempre dispuesta sexualmente, ser personas que no tienen la posibilidad biológica de sentir deseo sexual por otra persona. Y a raíz de eso llegan las decisiones más radicales de creer que está justificado, que es maltratar cuando no te tienen la comida caliente, maltratar cuando no están dispuestas sexualmente, violar cuando no están dispuestas sexualmente, o creer que siempre está justificado que tu mujer, tu esposa, tu novia siempre esté dispuesta sexualmente, o llegar ya al extremo de creer que tú puedes quitarle la vida a una persona porque te deja, porque tú sientes adentro una romantización de creer que si no está conmigo, no está con nadie, o creer que tú no puedes permitir que esa persona tenga otra pareja, o creer que se puede quitarle la vida porque ella decidió dejarte, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y en el fondo es, en mi criterio muy personal, es una construcción que viene basada muy en lo religioso, en una influencia religiosa importante, basada obviamente desde las interpretaciones del Antiguo Testamento sobre cuál es el rol de la mujer en la familia, ¿cierto? Y que pues lastimosamente más allá de que como tú decías hace poquito, eh, somos muy pocos los que tenemos el privilegio de educarnos. Somos muy pocos los que tenemos la posibilidad de decir, oiga, de pronto estas cosas no deberían funcionar así, son muy, muy pocos. Y no solamente el acceso a la educación es un privilegio, sino la posibilidad de desarrollar la habilidad de tener pensamiento crítico dentro de esos privilegiados es aún muy poco más reducida. Entonces, dentro de ese escenario, tú te ves personas que supuestamente son educadas con posgrado y una cantidad de cosas, pero que matan a la mujer porque lo dejan. Entonces, en el fondo es ver a la mujer como un objeto, como lo han interpretado las cortes, como incluso una entidad que no tiene autonomía, ¿cierto? Y cuando tú utilizas eso para considerar que puedes disponer de su vida, que la puedes cosificar. En el fondo es eso, es cosificar a la mujer y creer que es prácticamente un accesorio del hombre y que en el fondo esto puede sonar muy etéreo, pero en el fondo uno lo ven todos los días en los casos que suceden. Entonces hace poquito, ayer en Mosquera, anteayer en Mosquera, se generan ya como particularidades sobre los fenómenos de violencia contra la mujer. Una señora decide no vivir más con la pareja, con la expareja, le dice, oiga, ya no quiero vivir más allá. Entonces encerró con la hija y le metió como 14 puñaladas y la mató. No porque odiara a la hija, sino porque él tenía tanto odio y rencor por creer que en tu ego de hombre ninguna mujer a ti te puede decir que no puede estar más contigo, que eres mal polvo, o que disfrutó, o que pudo ver a otro hombre más sabroso que uno sin barriga, alguna vaina, y eso es una ofensa a tu idea de construcción de macho, a tu idea de construcción de hombre, que tú no puedes soportar eso y la tienes que matar, porque lo crees que está justificado. El machismo es una enfermedad social, porque es que parte de un escenario donde tú no ves a la mujer como algo, como alguien que tenga tus mismos derechos y que pueda tomar las mismas decisiones que tú tomas, y que a diferencia de ti, tiene que cumplir con unos roles que están preestablecidos.
El feminicidio es muy fácil de entender. El feminicidio es cuando tú matas a una mujer porque consideraste que lo que ella tenía que hacer no lo hizo. Serte fiel, mantener una pulcra fidelidad sexual que incluso no puede desear otro hombre. Y tú creerte dueño de su cuerpo, de su sexualidad o de los roles como mamá, de los roles como esposa, del rol que socialmente le han establecido a ella como mujer. Y todo el mundo cree que esto es una cuestión de feminazis, que además es un término peyorativo que se le da a las mujeres por tratar de levantarse de toda la mierda que la sociedad les ha botado encima, camionados de mierda, siempre les han botado. Y ellas tratan de salir cuestionando todo y a la gente le parece terrible que una mujer vaya y haga un graffiti o vaya y perdón la palabra, se cague en la calle como método de protesta. Pero nadie dice nada en los casos en los que a una mujer hace 6 meses en el Tolima casi la matan de 60 machetazos porque decidió no seguir con una relación. Y me van a decir que entonces van a querer tener el mismo tratamiento ante la ley una persona que mata por robarte el celular que una persona que mata a una mujer porque cree que se salió de su ámbito de control, que yo no la puede Juan controlar. José, la violencia, digamos, la violencia emblemática de la que estás hablando sí es muy notoria. Pero yo vi, pues, enterándome de quién eres, que te ocupas, pues no te ocupas, no, la vida te ocupa de muchas formas de violencia y muchas de ellas íntimas. Adicionalmente a la violencia contra la mujer, ¿qué más encuentras? ¿Hay mucha violencia en la intimidad de los hogares colombianos? Sí, claro. Pero mira que yo creo que el principal problema de los temas de violencia dentro de los hogares están relacionados con machismo. Y frente a esto hay algo que yo quiero hacer una claridad. Yo no me quiero apropiar de ninguna causa a las mujeres, por ejemplo. Es que yo tengo 2 hijas. Y yo cuando empiezo a tener algo de visibilidad y de poder en redes, siento una obligación ética y paternal, por más de que parezca irónico, de tratar de hacer algo para que ellas puedan vivir en una mejor sociedad, que ellas puedan decidir sobre su sexualidad libremente, o que puedan tomar la decisión libre de terminarle a algún huevón y que no, su vida no corra riesgo por eso, porque las amo profundamente y porque seguramente mi mamá vivió, mi abuela vivió esta vaina. Mira, ayer, bueno, no voy a dar el contexto exacto por la privacidad de la persona, pero hace poco estaba visitando a unas personas y la mamá de esa persona se me acercó y me dijo, yo sé que usted es penalista, necesito hacerle una consulta. Tengo 55 años y hace 6 meses un tipo me violó y me violó de una forma demasiado, pues, muy gráfica, muy jodida. Todo mi grupo de amigas de más de 6 personas me dijeron, ¿usted para qué hijo de putas va a denunciar? Si eso se va a quedar así. Es mejor que deje eso así, ese tipo es un violento. En este momento, ¿usted qué va a hacer con eso? Mejor deje así, eso es mejor dejarlo así, solucionenlo en el marco de la familia. 3, 4, 5 casos del podcast que han sido muy populares. Niñas violadas desde los 3, 5, 6, 8 años, que no solamente las destruyen sexualmente, no solamente les destruyen la idea de poder estar nuevamente con un hombre, porque sienten tanta repulsión por su propio cuerpo a raíz del poder de la violación que se posterga en el tiempo, donde les dicen es que eso tiene que solucionarse acá con la familia. Miremos a ver cómo podemos hablar para que eso no pueda pasar. Mm. O vamos y lo resolvemos en el seno de la iglesia. ¿Te violó el sacerdote? ¿Te violó el pastor? No, no, eso es mejor solucionarlo acá. Tengo varios casos que tengo por grabar donde fue un pastor y la esposa del pastor las llama y les dice solucionémoslo acá. Él va a pagar su penitencia. Él va a tener un castigo de Dios. Y allá está el violador predicando y quién sabe exponiendo a tanto riesgo a niñas, niños, adolescentes y mujeres. Y por eso es que es tan importante la justicia, porque no solamente que es válido que las personas reciban una sanción equivalente al daño que sufrieron, que le generaron a las víctimas, eso se llama retribución. Te voy a lanzar un cabo al otro lado, pues porque es mi trabajo.
Para eso me pago a mí mismo. Poquito, no sé, Germán, pero para eso me Ah, pago. usted se paga. Y entonces, me imagino, espero, me dirá si sí o si no, yo creo que los modelos de conducta se obtienen jerárquicamente, o sea, el papá en su modelo de conducta irradia sobre el hogar una cultura de conducta, la mamá se irradia. Y cuéntame tú qué sientes que ahora que te veo hablar de una manera tan sensible sobre el tema, de que el ministro del Interior sea un tipo acusado de haberle sacado un cuchillo a su esposa y que se sabe que la maltrata, y el presidente de la República se hace el marica con eso. Pasamos por alto eso y seguimos pensando que estamos en el gobierno del cambio. ¿Tú qué piensas de eso? Eh, yo he planteado mis posiciones políticas abiertamente, a pesar del costo de ese chantaje en redes que uno tiene de ser popular. Afortunadamente, hace mucho tiempo asumí con tranquilidad que no iba a ser esclavo de la legitimidad y la popularidad ni de los likes. Eh, el tema de Gustavo Petro fue un engaño generacional. El tema de Gustavo Petro fue manipular los deseos de cambio de muchas personas. Yo nunca lo apoyé, porque también me di cuenta cómo fue él como alcalde. Pero pues obviamente porque tiene el ropero de un político tradicional, esa es la realidad. Pero que fue muy hábil porque supo adueñarse la narrativa del cambio y una narrativa del cambio que no fue cuestionada ni competida por ningún otro político. Eh, yo no tengo ni idea y tampoco caigo en lo que es, por ejemplo, Miguel Ángel de Río ni Abelardo de la Espriella, porque uno es para la izquierda y otro es para la derecha, el abogado que ha dejado de lado los principios del derecho con tal de ser popular políticamente. Y eso es una traición que nunca pienso hacer. Yo soy abogado, yo amo el derecho, yo amo el derecho penal y espero nunca traicionar los principios que guían este ejercicio. Entonces, dentro de eso, eh, ahorita no hay una forma de llegar a la conclusión de que Benedetti hizo eso, para mí. Pero yo creo que en cuestiones políticas uno debe tener los suficientes principios éticos que supuestamente defendían sus causas para decirle, papito bello, usted está acusado de unas cuestiones graves, yo no soy un juez, pero debería apartarse de este momento para que usted estructure sus defensas, porque no solamente fue Benedetti, fueron muchísimas personas más que dentro, pues es el mismo Holman Morris también, que fueron personas acusadas a las cuales no se les ha absuelto, no se les ha condenado, pero que si usted es una persona que supuestamente defiende los principios por los cuales se hizo elegir, usted le debería dejar de lado o pedirle a esas personas que se hicieron un lado mientras sus procesos se defienden. Es el mínimo respeto frente a eso. Entonces, no los defiendo, no comparto ese tipo de visiones. Nunca voy a ser una persona que esté de acuerdo con la manipulación de principios ni de causas, porque finalmente creo que los principios, las ideas y las causas son lo más importante en la política, no las personas. Y el día en que este país entienda, ojalá madure, si es que lo llegamos a poder hacer, en tratar de seguir ideas y no personas, ojalá se pueda dar. Pero realmente la manipulación a la idea del cambio, la deshonestidad intelectual es una de las cosas que más me asombra a mí, asombra negativamente. La potencialidad y la posibilidad que tienen de mentir sin un asomo de vergüenza es una cosa impresionante. Miren ahorita lo que pasó estos días. Sacaron toda la propaganda estatal, pusieron hasta el Servicio Geológico Colombiano. O sea, los berracos que nos avisan si tiembla en este país, dejando totalmente su función misional a repetir que supuestamente con el tema de la nueva PS todo estaba jodido, pero sabían que iba a salir un informe preliminar de la Contraloría diciendo que obviamente pues, es que la salud en Colombia no estaba bien, pero la destruyeron. Estaba peor, estaba mejor antes de la intervención. Sí, es que ninguna intervención de una EPS ha salido bien, es cierto. Pero cuando usted interviene, usted trata al menos de que las cosas no se vayan más al carajo.
Pero entonces, a mí lo que más me indigna, mire, yo he tenido clientes de izquierda súper, digamos, si queremos caer en los motes polarizantes, súper mamertos, bien. Yo soy muy liberal, un buen penalista, en mi criterio un penalista tiene que ser liberal porque es que imagínate tú creyendo en la dignidad humana, creyendo en que las personas tienen derechos, que tienen la posibilidad de rehabilitarse, que tienen la posibilidad de resocializarse, cuestionando castigos perversos como la cadena de muerte, la pena de muerte, la cadena perpetua, la castración química, todo porque uno cree en la dignidad humana y porque finalmente esa es la fundamentación internacional, constitucional y legal. Y yo estudié eso y yo lo creo profundamente. Y he tenido clientes desde senadores para abajo de tendencias de derecha también. Y aunque más ese concepto de izquierda-derecha es la forma de manosear la gente de la cosa Porque, más horrible posible. Pero más porque, allá de todo eso, y para cerrar la pregunta que me dijiste, desprecio el tema de la manipulación, desprecio la deshonestidad política y desprecio profundamente que lastimosamente hayan manoseado de una manera vil y nauseabunda la legítima necesidad y expectativa de cambio de la gente. pero viéndolo así, tocaría hacer borrar a todos los políticos, salir de todos. O sea, no hay ninguno que sea realmente. Es que el tema es hasta qué punto queremos ser optimistas y pesimistas, ¿no? Hasta en una discusión filosófica. No, sí, te entiendo. Pero, O sea, no creo que podamos poner esta discusión en que es una cosa solamente de gente de izquierda o gente de derecha. Porque hay igual ladrones mentirosos en todo en lado. todo lado. Pero mira que primero eso va al punto de lo que yo te decía, que hay que seguir ideas y no personas. Cuando tú tienes claros tus ideales y ves que alguien va y los manosea, ojalá puedas tener la entereza para poder criticarlo como lo apoyaste. Eso es algo fundamental. Y por eso a mí me parece, pues obviamente es una estrategia de polarización. Entonces le hacen una cacería a las personas que votaron por Petro y que están arrepentidas. Qué entereza y qué huevos y qué coraje decir públicamente que uno votó por alguien y se arrepintió porque vio cómo manoseó las cosas y no cumplió con las expectativas que tenía. A mí eso me parece admirable. Ujú. En un país donde todo es totalizante, una persona que tenga los cojones de decir me equivoqué, y es que es eso, no es la cuestión del error que hablábamos ahorita, Ujú. me equivoqué, tengo los pantalones de decir que lo hice mal, pero acá estoy poniendo la cara. El tema es el cliché de las nuevas generaciones en temas de política, ¿no? Yo creo que por más difícil que sea y por más difícil que sea entender que todos los que estamos acá hacemos parte de un privilegio de haber estudiado, de tener sentido crítico y por más de que sea un voto estéril, tratar de apoyar personas que al menos no entran en la discusión de polarización vale la pena. Y al menos finalmente la vida es eso, uno empezar a encontrar cuestiones que lo llenan a uno de sentido y si el sentido a ti te lo da votar por una persona que sientes que no va a entrar en ese juego de polarización, vale la pena. Mira que señalas una cosa interesante que he descubierto en esta temporada en la de ya aburrido de decirlo, yo voté por Petro y mi desprecio por este hombre como presidente es solamente equiparable al que tengo por Álvaro Uribe Vélez, pero un poquito más. Porque es que Álvaro Uribe Vélez prometió y cumplió lo que prometió. Álvaro Uribe subió a lo que iba. Los que votaron por él iban todos por una venganza y se montaron en una venganza en la que este país lleva 20 años. La venganza de Álvaro Uribe contra la guerrilla. Eso siempre lo supe. Álvaro Uribe le cumplió a sus electores. Mi gran problema con este es que es tan sátrapa como Álvaro Uribe, solo que este además de eso entró con una mentira infame de la que este país yo creo que no se va a recuperar nunca. O si se va a recuperar, yo ya no lo vi, creo que mis hijos tampoco. Porque la mentira que este tipo le dijo a este país nos hizo caer a todos en un engaño tan grande que recuperar al país del daño que este tipo sigue haciendo 7 por 24 va a tomar, si es que toma, décadas. Entonces, ahí anda mi problema y voy a señalar algo que estás diciendo y es que el colombiano, que es lo que caí en cuenta, el colombiano siente que su voto es una especie de contrato por el éxito. Estoy pensando en este momento, no, mi voto es un acto de fe porque ese señor dijo unas cosas en las que yo estuve de acuerdo y creí.
Ahora el señor no las está cumpliendo, soy yo quien votó por él, quien tiene la principal obligación de demandar y decirle, yo consigné por usted un voto de confianza que usted a mí no me está cumpliendo, señor. Razón de más para que yo a usted lo juzgue y lo condene. Y mira una cosa interesante, me encanta como lo acabas de poner, porque creo que ese es un problema rudimentario de falta de pensamiento crítico, y es que el colombiano cree que cuando votó se casó. No, cuando voté hice una apuesta por un futuro que me puede salir mal y digo, me salió mal. Y mira que el cuento, yo tengo problemas con todos estos movimientos, tanto la derecha como la izquierda, como el feminismo, como el machismo. Todo aquel que se matricule férreamente en una forma de pensar con un objetivo, no puedo conversar con él. Entonces, veo a este señor estafador, que se vendió con tanta popularidad entre las mujeres, particularmente las feministas, que entiendo que la hayan creído porque el tipo mintió muy bien. Se puso el pañuelito verde y toda la vaina. Y ahorita yo digo, hey, ¿por qué no estamos haciendo algo muy serio? Porque es que no hablemos de lo de Benedetti y su agresión violenta, casi homicida con su esposa, porque cuando yo tengo un cuchillo en la mano, yo no estoy llegando a conversar, por eso hablo de casi homicida. Entonces, no me voy para allá, me voy a los detalles, a los pequeños gestos. Un tipo que se para en un balcón a decir, cuando yo esté con una rubia bien bonita y bien buena, a ver, cretino, ¿no te das cuenta que con sola esa afirmación ya destruiste todo lo que dijiste? Primero, rubia. Y a mí me fascinan, me fascinan las rubias y lo digo desde chiquito, no soy anti-yanqui, nada, o sea, pero cuando yo me he vendido como el encarnado de los valores autóctonos y ancestrales, el ejemplo que se me ocurre es una rubia. Hey, querido, ¿cómo opera tu cabecita? ¿No? Y muy buena. ¿Qué es muy buena? El concepto es muy bueno. No lo sabemos, señoras y señores. Muy buena, estoy refiriéndome sexualmente a esa mujer. A una mujer que no me estoy refiriendo sexualmente, digo, es muy linda, es una mujer muy bella. No, pero cuando digo muy buena, sabemos todos de qué estamos hablando. Y lo pasamos por alto. Recientemente habla de las fiestas y las amigas de Benedetti. Cosificación objetiva de la mujer sin ninguna duda. Y lo pasamos por alto. Hace poquito Gloria Cuartas. a Gloria Cuartas le dijo que sí, que la habíamos perdido porque se había casado. No, y además de eso, a ver, es que es muy triste ver incluso la cara de incomodidad de ella. Entonces ella es la directora de sustitución de cultivos, pues que además es un programa fracasado y estamos al borde de la desertificación de Estados Unidos en lucha de drogas. Pero entonces ella, este tipo dice que el periodismo dice, no, que en su gobierno también hay mujeres muy bellas y que a pesar de que el periodismo diga que son novias de él, pues ya la perdimos Porque se había casado. porque se había casado y entonces además de eso la trata de agarrar y la agarra y esa mujer muestra una cara de incomodidad gigante, pero además de todo eso es lo que tú dices. Ahí salía Irene Vélez orinada la risa, aplaudiendo y ese tipo de cosas uno lo hace, me hace más sentir justificación sobre el punto de decir, ojalá defendamos con fiereza nuestras ideas, en vez de dejar ese típico problema colombiano del cacicazgo, de creer que nosotros siempre tenemos que ir como borregos detrás de una persona, adulándolo y aceptándole cualquier vaina que haga, porque finalmente es eso lo que terminó pasando. Entonces, no solamente con eso. Mira el tema de la educación. Personas ahorita se le cuadruplicaron o se le triplicaron los intereses de sus créditos del ICETEX. Todo por un fetiche que yo creo que detrás de eso es tratar de tapar la mediocridad, de decir, no pudimos gestionar bien el tema de finanzas públicas, no podemos mantener los subsidios a la tasa de interés y hoy a los estudiantes les va a salir 4 veces más caro pagar los créditos que ya tienen. Es que ni siquiera es que sea optativo, no es, ay, es que ahora le va a salir, no, ya no tienen subsidio a la tasa de interés y es mucho más caro. ¿Dónde está el movimiento estudiantil? ¿Dónde están las personas que válidamente antes iban y marchaban y manifestaban sus ideas de la forma en la que la fueran a manifestar? ¿Dónde están? Pecode le dio plata a Petro. ¿Qué está pasando ahorita? Lo apoyó Y montones. que no, o sea, y entonces se van a las 72, cada regional de FECODE, a decir, el sistema está hecho una mierda. El sistema del magisterio está terrible. Pero entonces van y le protestan a la fiduprevisora, pero no a Petro.
La USO le dio plata a Petro y el tipo destruyó prácticamente la industria extractiva, que era más del 60% de lo que generaba el presupuesto general de la nación. Y podemos seguir. ¿Por qué? Porque a nosotros nos encanta y tenemos un fetiche de creer que tenemos que seguir a ultranza a personas y no somos capaces de defender nuestros ideales y nuestras convicciones cuando nuestro Mesías nos dice que no, y eso pasó también con el uribismo. Y el tema es ese. Seguimos creyendo en una visión súper religiosa de la sociedad y la política donde creemos que Jesús es nuestro líder, que Uribe era nuestro líder, que Petro es nuestro líder, a tal punto de castrarnos el sentido crítico. Y ese es el gran problema del país. Entonces, para responder tu pregunta, yo creo que el momento en el que un político tenga la gallardía, la entereza, la madurez política de decir que él es solo una persona dentro de un camino político, dentro de una idea de lo que debe ser Colombia, y que su puesto, su rol, esto completamente prescindible, y que tenga la gallardía que en el mejor momento de su popularidad pueda dar un paso al costado, ese es el momento en el que uno debe sentirse tranquilo de que la persona que eligió es la que tiene que ser, más allá de las ideas, más allá de los pensamientos. Un político de izquierda hubiera podido hacer mucho. Petro, Uf, Petro entró y desperdició la oportunidad política que le había costado a la izquierda al nivel presidencial. Samper era de izquierda también, ¿no? Aunque también fue un Era corrupto socialdemócrata. impresionante, impresionante. Lo de Samper fue impresionante. Eh, bueno, Santos de pronto no era un tipo de derechas o de izquierda. Es que además el concepto de derecha e izquierda es yo creo que los políticos se sacían y deben tener orgasmos políticos cuando ven que todo el mundo se sectoriza en dos cosas. Porque es que uno puede ser de izquierda, yo soy de izquierda en temas de derechos civiles. Yo me he dado unas pelas gigantescas para decir, hombre, yo por qué hijo de puta, yo por qué carajos voy a decirle a las mujeres cómo tienen que decir sobre sus cuerpos. Nacen los niños y les vale huevo y los dejan en bienestar familiar cuando se vuelven a preocupar por ellos, la gente que es pro vida y todas esas cosas. O mi mamá que sufrió 10 años de cáncer para que venga una huevona senadora a decirle que no puede escoger cómo morirse de los dolores que le genera esa enfermedad. ¿Quién carajos se cree que tiene el derecho para venir a decirle cómo mi mamá tenía que morir? ¿O es que acaso su satisfacción política se paga el dolor que le generaba las quimioterapias y todo lo que le pasaba después de esa vaina? Yo en eso soy de izquierda. Pero háblame de temas económicos. Yo también soy liberal y creo que el Estado tiene que entrar a participar lo menos posible en la economía y hablar de economías de libre mercado, a diferencia de un proteccionismo conservador o de un proteccionismo socialista. Pero entonces háblame también en temas de drogas, guerras de drogas fracasadas. Pero entonces el espectro político es mucho más dinámico, mucho más rico, pero un político que rico, izquierdas y derechas, facho, hijo de puta, mamerto miserable, porque ese es el debate hoy, es que las cosas son iguales que antes. Tú llegas a poner una posición en contra del venerado Petro y entonces eres un facho, sin tener un mínimo de honestidad intelectual de al menos ir a meterse a Google y poner 5 letras para saber que es un facho y qué significa una ideología fascista. Sí, ni siquiera saben de dónde viene la No palabra tienen ni derecha o izquierda. idea. No, pero ni derecha ni izquierda saben No, de no dónde tienen ni viene. idea. Pero entonces mira que realmente en los espectros políticos hay una gran cantidad y diversidad de posiciones que no necesariamente a ti te hacen una persona derecha e izquierda, pero para un escenario de una disputa política, pues es que son, o sea, son felices en la mediocridad del discurso. ¿Por qué? Porque les siempre funcionó. Porque a raíz después de Nixon, de los 60 en Estados Unidos, pues realmente la política se fue polarizando, podría uno decirse un poco más, pero cuando Nixon se empezó a dar cuenta de lo que podía tener socialmente para su proyecto político, mantener la discusión de las drogas como iba haciendo, iba a perder el poder. Igualmente lo perdió posteriormente. Pero si tú quieres hablar de política de drogas, ¿qué se propuso Nixon cuando planteó la guerra contra las drogas? ¿Menos cantidad? Hoy hay mucha más cantidad. Menos diversidad, hay mucha más diversidad de drogas. Menos emporios, menos rentas. Hoy lo que tiene jodido a Colombia es el narcotráfico. Y hoy, en la discusión política, nos van a ofrecer las mismas soluciones de hace 30 años. La misma discusión.
La misma Y, discusión, las mismas y soluciones. tú cuántos años tienes? Unos 35. 35. O sea, y estás en la mitad del partido de tu carrera, Sí. peleándote en la mitad de la cancha y buscando meter esos goles, y miras hacia adelante, ¿qué te dices a ti mismo del pronóstico del país en el que vives? Jue madre, es que es muy difícil no mirar la realidad y no creer que eso va a ser un efecto pendular, que vamos a ir de derecha a izquierda. ¿Hay algún otro fenómeno sin que yo sea santo de su devoción? Uno podría decir personas como Galán que trataron de hacer unas campañas sin entrar en temas polarizantes, pero creo que son más excepciones que cualquier otra cosa. Entonces lo que yo veo obviamente va a ganar la derecha. O sea, por más de que tenga plata guardada como un berraco, la gente no es idiota. Llega un momento en el que tú no puedes engañar más a las personas. A ver, ibas, reclamabas tu medicamento, hoy ya no lo puedes hacer. Ibas y pedías atención en una EPS siendo régimen subsidiado, hoy ya no la puedes tener. Ahí está el informe de la Contraloría. Al parecer, la nueva EPS llega, que es la que tiene el 20% del país afiliada, parecer llega hasta diciembre y ya salió el presidente a decir, a mí me importa un carajo, yo no voy a subsidiar más ese tema, me importa un carajo la vida de la gente. ¿Te importa un Entonces, carajo la vida de la gente? Sí, es llegabas en verdad. algún momento, te podías educar, ya no lo puedes hacer, porque supuestamente la educación privada es un lujo de riquillos y vainas y la universidad pública y ese fetiche socialista de creer que todo lo tiene que dominar el Estado y que el Estado tiene que prestarte todo y toda esa vaina cuando son ideas que no funcionaron. No les importa a la gente. Es una cuestión de ego, de querer satisfacerse e imponer sus visiones frente a las cosas. Entonces yo creo que la gente no es idiota por más de que la quieran seguir engañando. Antes había más plata, antes no te estaban queriendo meterte un IVA hasta juepucha, hasta por respirar. Hay una gran cantidad de diferencias que a pesar de que la gente del común no las conozca, sí entiende que sus realidades cambiaron y el candidato que sepa capitalizar más esas cosas es el que seguramente o se va a hacer con la Casa de Nariño. Pero el problema más allá de todo es que muy seguramente va a ser un tema pendular. Entonces vamos a volver a las discusiones de persecución a las personas por sus temas de derechos civiles, a una política de drogas fracasadas, puede que se reduzca el tema del narcotráfico, pero nunca se va a acabar. Y seguimos con las mismas soluciones. No hay nada más cierto en García Márquez cuando él planteaba en Cien años de soledad y era la culebra que constantemente se está comiendo su propia cola. El uroboro. Eso es Colombia. Ger, ¿usted va a trabajar? ¿De me va a dejar O trabajar? nos quedamos aquí con este man haciéndonos el podcast por 3 No, días? pues es que no, es que Haga su pregunta, trabaje y nos vamos. no le hemos contado de qué trata mi pregunta. Cuéntele, es su pregunta. Tenemos una pequeña sección a la cual estamos buscando patrocinio, que se llama la pregunta de podcast común y corriente, donde el espíritu de Eva entra en mí y le hace una pregunta de podcast común y corriente. Usted que es dueño de podcast. Sí, 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 sí. Y la pregunta, esta está muy de reina de belleza, y es, ¿a qué personaje de la historia le hubiera gustado defender? Jue madre, es difícil, es difícil. Hay unas que uno lo llaman por retos profesionales y otra obviamente por relevancia histórica. Entonces podemos decir en las últimas 5, soy señorito Colombia. Eh, es que el tema de Jesús también fue una barbaridad, además que a Jesús lo juzgan romanos y lo juzgan también la justicia judía, eh, unos juicios muy duros y muy particulares fueron los juicios de Nuremberg porque se inventaron las leyes posteriores a los hechos para joder a Ribbentrop, a Himmler, además jueces franceses, rusos y norteamericanos. Mm, y en temas más actuales, uy, es que hay casos muy chéveres, ¿no? Obviamente casos que posteriormente con el tiempo se pudieron resolver y se dieron cuenta de las barbaridades y las violaciones de derechos que hubo dentro de esos. Eh, Hubo el caso actualmente del contraalmirante Arango Bachi que se terminó demostrando en corte que fue una invención de Santos y de Chandía, no me acuerdo cómo se llamaba el contraalmirante de la Armada, el jefe de la inteligencia de la Armada,
Ese fue un caso muy bueno, además porque Arango Bachi tomó la decisión de no renunciar a su cargo y que la corte lo juzgara en única instancia. Entonces también pues es bastante exigente y bastante bueno. Me hubiera encantado estar, por ejemplo, en Francia pudiendo representar a Giselle Pelicot, por ejemplo, y tomar decisiones y aprender de la dignidad que tuvo esa mujer después de que su esposo la drogaba y la vendía por internet para que la violaran y ella con un golpe de dignidad le dio tal vez uno de los mensajes más bonitos a todas las víctimas en el mundo, y es mostrarles que los que tienen que tener vergüenza son los violadores, los asesinos, Claro, las personas que cometen delitos. Y ella, al mostrar su cara sin gafas, sin bufandas, y dijo que la vergüenza tenía que cambiar de bando. Es una qué cosa bien, ¿no? Qué bien. poderosísima, poderosísima. Eso me hubiera gustado. Eso me hubiera gustado. Odio los reinados. Bueno, Germán, Ese bien, reality bien. ahorita es Quedó señorita horrible. Colombia. Sí, sí, sí. Hágale, Ger. Bueno, aprovecho este momento, primero, agradecerle a Juan José de haber venido, para decirles lo importante para nosotros, que él, y él puede ayudarme con esto, lo importante que es que se suscriban, le den like, lo comenten y lo compartan. Cualquiera de estas cosas nos ayudan montones para crecer y nos ayuda a que esta unión de gente que tiene pensamiento crítico crezca cada vez más. Si nos quieren ayudar un poquito más, hay un botón que dice unirme, y ese botón de unirme los vuelve miembros que por una módica suma tienen unas ñapas adicionales, como la vuelta en el cerebro de Mauricio, donde es un pequeño video donde está hablando de cómo hablar con los adolescentes, y también pueden ver las transmisiones de estos podcasts en vivo cuando los grabamos. Pero, ¿sabe qué? Me gustaría que si alguien llegó hasta este momento del podcast, nos mande un mensaje contándonos qué opina del derecho penal. ¿Qué opinan del derecho penal, del derecho que hace este Que nos hombre? pongan un comentario para saber que llegaron hasta este momento del podcast. Ay, bien, Ger, me gusta mucho esa trampa. Como mercadotecnistas somos un par de animales, ¿no? Eso sí, no O lo sea, nosotros dudo. deberíamos ya estar en 1 millón de suscriptores, pero es que este y yo no damos pie con bola, no sabemos vender nada. Daniel Samper nos hizo Ah, sí. papilla cuando Mire, el correo de ¿sabe el qué me correo de faltó? los clientes era más difícil que una ecuación de álgebra. ¿Qué? ¿Sabe qué me faltó decir? Si quieren ser nuestro patrocinador, mándenos un mensaje a 0noserpauta@gmail.com, porque mejoramos el mail después del regaño que Después del nos... regaño de Daniel. Te- quisiera, de verdad, y ojalá puedas, me gustaría que tengamos un comeback. Hay mucha cantidad de cosas de las que te quiero hablar, pues, que vi en tus páginas, en tu trabajo, apasionantes, ya de pronto un poco de casuística, vi unas cosas muy interesantes, muy interesantes, que adicional de tener la parte dramática, está bueno saber cómo las abordaste, qué piensas en el interior de eso. Yo creo que el crimen es de la condición humana y ahí yo lo quiero mirar independiente de la parte punitiva, desde cómo se construye ese crimen, qué lo motiva, desde dónde sale la posibilidad de que alguien haga una bestialidad como matar o asesinar o torturar. Pero no, me quiero regalar una cosita antes de que te vayas, o que nos vayamos, y es, ¿qué opinas técnicamente y profesionalmente del trabajo de la Fiscalía en relación con la investigación de este muchacho Uribe, de Miguel Uribe? Mm, a ver, la investigación no solamente es de fiscalía. Ahí está el cuerpo técnico de investigación, pero pues también está Dijín, está Sijín, y prácticamente todos los que tenían la capacidad de tener policía judicial prestaron sus mejores personas para que pudieran adelantar sobre eso. Se ha hecho un trabajo muy importante en esclarecimiento, pero pues solamente le queda a uno la sensación de que eso es, como lo decíamos, un solo caso frente a los 11 millones que necesita Colombia para resolver. Y que obviamente entramos dentro de las discusiones de lo que veníamos sobre la justicia, sobre su situación, sobre los recursos, sobre las condiciones paupérrimas en las que funciona. Muy bueno por el ejercicio investigativo, muy bueno por el ejercicio de esclarecimiento, pero pues queda la sensación también de que es un hecho aislado, es una entre 11 millones que sucede en Colombia. Y
A ver, te aclaro, a mí este señor Barbosa que... Ay, Dios mío, es que son cosas de las que quisiera olvidarme, pero no se puede, ¿no? Este señor Barbosa que ni como abogado, ni como fiscal, ni como nada. Su pasión era salir a decir cuánta tontería le venía a su mente y abrir la boca. Esta señora me parece que pues, es juicioso no andar abriendo la boca si soy fiscal además. Pero a mí como ciudadano me ha hecho falta que ella me oriente de qué está pasando allí para que yo no empiece a volverme muy suspicaz con ¿y por qué no me están contando? ¿Estoy loco? ¿Estoy jodiendo mucho? No estarías loco si no existieran presupuestos para no estar. Pero cuando tú ya tienes información concreta de personas que no solamente con su testimonio han tratado de entregar pruebas frente a uno ya no habla de un solo gran escándalo de corrupción del gobierno Petro como fue, que fue los carrotanques sino como se robaron la plata de los desastres de Colombia para atender las cuestiones en La Guajira, en Córdoba, en Arauca. ¿Cómo cogieron eso de caja menor? Y si tú no tuvieras personas que están declarando y entregando pruebas, por ejemplo, en contra de Luis Fernando Velasco, por ejemplo, como no han permitido ni han aceptado las colaboraciones de esta señora Sandra Ortiz, uno diría, no tendrías elementos para estar loco, pero ahorita la suspicacia es más que válida cuando uno ve, por ejemplo, cómo la fiscalía hizo un pésimo trabajo para sustentar el principio de oportunidad de Olmedo Pérez y hasta un juez se lo negó. Entonces, ¿cuál es la razón de querer ocultar la información o no de valorar la información que están dejando por fuera para desarticular el esquema de corrupción más grande que ha tenido este gobierno y que ha sido el peor podríamos decir, desde el proceso 8000 en adelante? Entonces, esas son suspicacias válidas y la gente se las tiene que preguntar. Entonces, ya con ese tipo de cosas a mí ya no me queda tan claro y no me genera tanta tranquilidad su gestión, porque hasta cierto punto la estoy viendo un poco proclive a no mostrarle a la sociedad lo que realmente está pasando en los esquemas de corrupción que han sucedido en este gobierno. Y no están saliendo cosas como la Agencia Nacional de Tierras, no se está diciendo nada sobre temas de Cancillería y una gran cantidad de cosas que ya empiezan a hacer run run en la gente y la fiscalía, que es la que debería actuar con seriedad, valorando esos elementos, no lo está haciendo. José, muchas gracias. Pero Barbosa es un payaso. Gracias. Y También. Néstor Humberto es un payaso también. Y creo que la tradición más importante de los fiscales en Colombia es que el otro con creces supera en negligencia, mediocridad y desparpajo al anterior. Yo me he encontrado a Barbosa un par de veces por ahí. Pobre usted. A mí se me mucha angustia. Yo me moriría de ganas de ir a decirle cosas. En la feria del libro, que yo creo que trataba de hacer algún atentado contra algún libro o algo así. No, pero si él es la persona más preparada del universo. Y le gusta tener... Es que uno se da cuenta de qué tipo de esos son, dependiendo cuántos escoltas tiene. Como 8 escoltas alrededor. Como Bolívar. Lo dijeron. Sí, lo dije yo. Sí. Nos fuimos, Germán, antes de que nos ataquen. Eso fue una interferencia. Vamos, muchas gracias. ¿Vuelves? ¿Vuelves un día? Por supuesto, listo. Qué delicia. Muchas gracias, vamos. Gracias, chao, vamos. Me gustó mucho que le gustara a Juan José, que yo dije que era una especie de Batman. Batman rescatando víctimas por ahí abandonadas en las calles. Es un poco lo que él hace realmente. Mírenlo en su página. Y ya les dije cómo se llama, pero se lo repito. Vamos para eso. Miren los casos que muestran, miren, los afronta con muchísima seriedad y también de manera muy atractiva. Todo lo que dijo me parece que nos hace más informados de lo que estábamos hace 2 horas y yo creo que gente como él es importante que no desaparezca, así se cumpla lo de que una golondrina no hace verano, pero yo prefiero que haya golondrinas a que no haya ninguna. Y a ustedes, please, suscríbanse, háganse miembros, denle like, compártanlo, ayúdennos, queremos seguir teniendo muchas conversaciones como esta, como con Juan José o con más personas o con Juan José otra vez. Queremos volvernos un espacio de pensamiento crítico para usted. Ser o no ser, ahí el podcast. Nos vemos. Chao, chao. Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast.
En la presentación y dirección está Mauricio Navas Talero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Evelyn Tamayo. Realizador audiovisual, Wilbaro Valle. Soporte técnico, Manuel Velasco. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Coordinadora de postproducción, Andrea López. Postproducción de video, Oscar David Rincón. Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civic. Arte visual, promos digitales, Manuela Puentes. Diseño gráfico de redes, Diego Guío Martínez. Música por el maestro Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.